Agradecemos a todos los que están conectados, cerca de 150 personas ya en este cuarto webinar de la Subsecretaría de Redes Asistenciales, en la que hemos repasado temas de salud mental en la red de urgencia. Les damos la bienvenida. Si está Hospital Digital, nuevamente les pido por favor agregar como panelista a Paulo Vilches y a Claudio Riutor, por favor. Está también enviado por el mensaje interno, así que les agradezco. Y conmigo acá en pantalla se encuentra mi colega Paz Anguita de la División de Atención Primaria de la Subsecretaría de Redes Asistenciales del Ministerio de Salud. Conformamos, junto a quien les habla, Patricia Paz, la parte de la Mesa de Prevención de Suicidio Ministerial. Y nos acompañan dos grandes expositores de nuestra red. Ustedes saben que los 4 webinars que llevamos hasta la fecha están realizados con expositores que son de los territorios y como plus además médicos que no sean especialistas en salud mental. Hemos tenido internistas, urgenciólogos, hemos hablado de agitación psicomotora. Y en estos dos últimos webinars, el 3 y el 4, hemos hablado o vamos a hablar sobre riesgo suicida. Así que estoy muy contenta de poder presentar al doctor Hugo Levelin, quien es médico urgenciólogo, jefe de la unidad de emergencias del Hospital San Pablo de Coquimbo, egresado de la USACH desde el 2015, posgrado en urgencias en la Pontificia Universidad Católica el 2020 y jefe de servicios de urgencia del Hospital San Pablo de Coquimbo. Agradecemos, doctor Hugo, que esté con nosotros y que comparta toda su experiencia, ¿cierto?, con sus colegas de la red de urgencia. Muchas Y a, gracias. y a su vez también quisiera presentar a Daniela Nelson. Ella es psiquiatra infanto-juvenil, magíster en salud pública, jefe del programa de especialidad de psiquiatría infantil de la Universidad Católica del Norte, asesora del subdepartamento de salud mental del Servicio de Salud Coquimbo y además es enlacista e interconsultora de urgencias desde el año 2014 del Hospital de La Serena, que paréntesis es un hospital que no tiene servicio de psiquiatría, por lo tanto también representa muchas de las realidades que tenemos en nuestros territorios. Así es que les doy la bienvenida, les agradecemos enormemente el que puedan compartir sus experiencias con nosotros. Ellos hoy día van a relatarnos acerca de entrevista clínica del paciente con riesgo suicida, van a hacer una profundización al tema que vimos en el tercer webinar anterior, donde se nos presentó una forma de tomar decisiones respecto a riesgo suicida por un médico del Hospital San Carlos de Talcahuano, si no me equivoco, y claro, de San Carlos. Y entonces hoy nos traen estos colegas del territorio de la región de Coquimbo, nos traen este cuarto webinar para un poco profundizar en el abordaje del paciente con riesgo suicida en la red de urgencia. El foco más es hospitalario, pero también los compañeros acá nos van a hablar como de la red de urgencia en general y por supuesto a todos nuestros participantes que están conectados, que ya veo que estamos cerca de los 200. Comentarles que les vamos a dejar un link acá en el chat para que ustedes puedan ingresar su asistencia y a su vez también, si tienen preguntas, vayan haciéndolas de inmediato por el chat y nosotros con mi colega Pajanguita vamos a ir respondiendo esas inquietudes y por supuesto al final se las vamos a hacer presentes al doctor y a la doctora Nelson para que ellos puedan también responderlas en una media horita al final de este webinar. Tenemos hasta la 1 de la tarde. Va a quedar grabado y a todos los asistentes que se inscriban les va a llegar ese link con la grabación y también va a estar alojado en la página de Hospital Digital de YouTube. Así es que eso, les agradezco a todos la participación y les agradecemos también este interés que ustedes demuestran a todos los participantes que están conectados por aprender más, profundizar más en temas de salud mental muy contingentes en la actualidad y del manejo de estos en la red de urgencia. Doctor Evelyn, doctora Nelson, les dejamos la palabra. Antes de partir, em, les comento, saludo a todos los participantes, son bastantes en todo el territorio. A modo de spoiler, les digo que efectivamente estoy en el servicio de urgencia. Tengo a todo el mundo entendido de que traten de no interrumpirme si es posible, pero dado que necesito tener la mejor señal posible, existe la real posibilidad de que suene el timbre paro durante la presentación. Yo no voy a salir corriendo así, pero para que sepan que puede que
puede que ocurra, ojalá que no. Bueno, partamos. Un tema muy importante, ¿cierto? Es el riesgo de suicidio en urgencia y el manejo. Siempre hay mucho resquemor cuando uno habla de un paciente con riesgo suicida. De la consulta común que tenemos, ¿cierto? De la consulta particular, en general, estadísticamente, uno tiende a sentirse un poco sobrecogido por la cantidad de pacientes que están consultando en los distintos servicios de urgencia. La percepción, ¿cierto?, subjetiva, creo yo, de todos los colegas es que esto ha ido en aumento y efectivamente, si vamos subiendo en el porcentaje de consultas, tiende a no superpasar un 3 a un 5% de la consulta general de la urgencia en 24 horas. Pero de todas maneras, sabemos que son pacientes que van a requerir mayor tiempo, ¿cierto? Y hay que poder hacer una entrevista bien sistematizada, ¿cierto? Con algún enfoque bien práctico desde la urgenciología, que es mi granito de arena que puedo aportar. Dani, como una impresionantemente referente, muchísimo más que yo, ¿cierto? Nos va a dar todo lo que podemos ver y qué cosas hay que preguntar y cómo profundizar en el fondo en la entrevista que es fundamental. Entonces, yo le voy a hablar de algunas escalas de riesgo, ¿cierto? Una toma de decisiones dicotómicas, como nos gusta a los urgenciólogos, como decimos los urgenciólogos, cortar el queque rápido, en pacientes donde en general hay que tomarse más tiempo, ¿ya? Eh, Partamos, pues. Entonces, del riesgo de suicidio en urgencia, como ya nos presentaron Dani y yo, vamos a hablarles algunos conceptos fundamentales que debiésemos tener, ¿cierto? Como manejo de palabras, ¿cierto? La ideación suicida, ¿cierto? Son los pensamientos o deseos de morir que pueden o no tener una elaboración de plan. Esta puede ser pasiva, como que el paciente te refiera de manera espontánea, ¿cierto? Que quiere no despertar, le gustaría no despertar, dormir y no volver a despertar y todas sus variantes, o la más activa que el paciente te puede expresar quiero o tengo deseos de matarme, que sería una ideación suicida, claro, activa. De un plan suicida es la existencia de cualquier método específico, independiente de la letalidad, pero es un plan que obviamente lleva un tiempo, un lugar determinado para llevar a cabo. En el fondo, el paciente puede o no explicitarlo, uno debe preguntarlo, ¿cierto? Si es que tenía o no la posibilidad de aislarse geográficamente o tener bien planificado cuándo todos salen de la casa para poder estar solo. Es un plan que lleva o no a cabo, pero en el fondo habla de que el paciente tiene una planeación específica. El intento suicida, ¿cierto? Es el comportamiento autoinfligido con la intención de causar la muerte, ¿ya? Independientemente del resultado. O sea, si el intento tenga o no la letalidad, o el nivel de letalidad que tenga el intento, lo importante es que, qué es lo que el paciente quería. Si el paciente se hizo un corte o no se hizo un corte, sea superficial o sea extremadamente profundo, la pregunta en rigor es si el paciente creía que iba a morir con lo que estaba haciendo, independiente desde uno como clínico de lo subjetivo de, mira, tiene un corte muy superficial, no se iba a morir. Eso no significa que el paciente no haya esperado un resultado de muerte producto de ese corte, ¿ya? Y así es como debemos definirlo. La muerte por suicidio, ¿cierto? Es una muerte autoinfligida con evidencia de intención de morir previa a que esta ocurra. Cuesta a veces documentarla. En algunas ocasiones vamos a creer que son accidentes de tránsito. Es difícil llegar a cabo y va a requerir, por supuesto, investigación. Nosotros somos entes de fe, ¿cierto? Perdón, ministros de fe en los servicios de atención de urgencia. Y si sospechamos, debemos hacer las denuncias al menos. No somos policía de investigaciones para llevar a cabo las investigaciones, pero sí somos quienes debemos levantar la sospecha. Una crisis suicida es un estado temporal de aumento, ¿cierto?, de la desesperanza e impulsividad en el paciente, el individuo que percibe el suicidio como la única salida posible a los sentimientos, ¿cierto?, que tiene en ese momento. Esos son los conceptos que tenemos que tener en mente al momento de hablar de un paciente que está con ideación suicida. Primero, entender que el suicidio no es un diagnóstico, ¿no? Así como, mira, cama 4 suicidio. No es un diagnóstico propiamente tal, es un síndrome, ¿cierto?, de que tiene una etiología multifactorial. Tiene factores tanto biológicos, psicológicos, sociales, por último los psiquiátricos, ¿cierto? De los biológicos podemos tener un paciente que tenga una disfunción serotoninérgica, alteraciones que te va a dar alteraciones en la impulsividad, alteraciones del eje de la aldosterona, vulnerabilidad genética. De los psicológicos tenemos desesperanza, distorsiones cognitivas, traumas, ¿cierto? Impulsividad que puede ser o aislamiento. Hay que siempre ahondar lo más posible en la etiología, ¿cierto?, del paciente con ideación suicida. De los sociales, por supuesto, desempleo, rotura de vínculos, violencia, discriminación, soledad. ¿Ya? Exposición mediática puede ser en el fondo causa de estar en una crisis suicida. Y ya por último hay que dejar, ¿cierto?, los factores psiquiátricos como la depresión mayor, el trastorno afectivo bipolar, la esquizofrenia, el consumo abuso de sustancias y los trastornos limítrofes de la personalidad,
que pueden traer consigo, ¿cierto? Múltiples, o puede que no, pero múltiples intentos de autólisis. Y ahí uno tiene que determinar según la entrevista cuál era el fin de del intento. El abordaje que vamos a tener en urgencias, me gusta, y probablemente a todo urgenciólogo nos gusta siempre tener un algoritmo bien dicotómico o pilares de tratamiento para todo tipo de patología, ya sea una cetocidosis, un infarto, un accidente vascular o un paciente con ideación suicida en una crisis suicida. Em, y lo podemos, ¿cierto?, hacer en tres pilares de tratamiento que son los fundamentales. El primero, y hay que dejarlo siempre en primera instancia, que es preservar la vida del paciente y estabilizarlo. El paciente con ideación suicida activa no necesariamente va a ser un paciente que llega caminando diciéndote que tiene ideación suicida. Puede ser un paciente que viene posterior a un intento de vinculación, ¿cierto? Un paciente que se tiró de un puente hacia abajo y lo atropelló un camión en el camino y a ti te llega como un paciente politraumatizado. Entonces, idealmente, lo más fundamental es, primero, obviamente, desde la parte urgenciológica, el manejo del paciente politraumatizado o el motivo de consulta prioritario que tenga, ¿cierto? Una vez que uno preserva la vida y estabiliza al paciente, vamos al segundo acápite, ¿cierto? Al segundo pilar de manejo, que va a ser evaluar el riesgo de suicidio de una manera estructurada. Cuesta siempre, porque todo esto uno lo ve desde un punto de vista bien subjetivo, pero hay una forma de hacerlo de manera estructurada para que no dejemos de hacer las consultas y averiguar dónde tenemos que ahondar un poco más en lo que el paciente está pensando, sintiendo, ¿cierto? Para poder evaluar qué riesgo tiene este paciente y es la pregunta que probablemente por la que todos ingresaron a este webinar y por qué todos están, claro, bien atentos y tenemos tanta asistencia. La pregunta del millón es, ¿puedo o no puedo dar de alta a este paciente? Y si lo puedo dar de alta, ¿bajo qué condiciones puede irse de alta el paciente desde la urgencia? Por supuesto, pero no solo porque uno tiene que salvaguardar la vida del paciente. Existe médico, un riesgo médico legal acá, uno tiene un poco más de miedo quizás con los pacientes con causa psiquiátrica. De repente nosotros no tenemos tanto miedo en un paciente con una angina estable, que la historia puede ser no muy buena, pero si es una angina estable y uno sabe que tiene un riesgo súper específico y uno lo manda con los controles firmados, el paciente acepta, lo damos de alta. Lo mismo, este paciente tuvo un accidente isquémico transitorio, pero es de muy bajo riesgo, se puede estudiar ambulatorio. Hay scores de riesgos para eso. Tenemos para esto también. Y en el fondo no hay que olvidar que mientras uno haga esto de una manera estructurada y organizada, con escalas más objetivas para consultar los objetivos, ¿cierto? Y dejando todo con un excelente registro clínico, con un riesgo bajo, uno tiene que confiar, ¿cierto?, que el resto de la atención y el organismo completo, ¿cierto?, de atención en salud que tenemos debiese funcionar. ¿Cierto? Asegurando una consulta ambulatoria, que el riesgo fuera bajo, apoyo de familiares. En fondo, hay varias cosas que vamos a conversar acá de qué es lo que tenemos que tener y les vamos a dar un checklist bien útil para, en el fondo, dar el alta seguro a un paciente. Y además, una vez que ya tengamos evaluado el riesgo, uno ya tiene que ser la tercera patita, ¿cierto? Los pacientes que estén en agudo, hospitalizados en urgencia o que se puedan dar de alta, independiente de eso, en primero contener, proteger y por último a poder hacer la derivación efectiva. Partamos, ¿cierto? Por lo primero, preservar la vida y estabilizar al paciente, el motivo, ¿cierto? Y el enfoque de este webinar no es hablar, obviamente, de paciente politraumatizado, se extendería aún más. Pero siempre el ABCDE, ¿cierto? Va a ser una evaluación primaria importante, ¿cierto? Los pacientes con riesgo suicida son pacientes que tienen el potencial, ¿cierto?, de haber hecho un consumo de fármaco y dentro de los pacientes por consumo de fármaco hay una infinidad de cosas que se pueden tomar. No solamente van a tomarse los psicofármacos, paracetamol, distintos otros tóxicos que debemos estar nosotros familiarizados y si no estamos familiarizados con el manejo de estas patologías, tenemos formas de acceder rápido a esta información, ¿ya? Pero en general, siempre asegurando una correcta primerización de la vía aérea, ¿cierto? Que el paciente tenga sus signos vitales bien, que no sea un paciente, si tuvo un corte, frenar las hemorragias, si es un paciente que tuvo un traumatismo encefalocraniano, tiene un Glasgow bajo, debemos intubarlo, y en ese momento, ¿qué es lo que va a primar, ¿cierto? Es preservar que el paciente se mantenga vivo, estabilizarlo una vez que salga de UCI, si es que tuviste que intubarlo, si el paciente ya salió de la crisis suicida, está más tranquilo, en ese momento uno puede pasar o ya pasaron ciertos 5 vías medias del fármaco que esté tomando, o al menos lo suficiente para que el paciente pueda tener cierta conciencia y tomar decisiones, em, saliendo de hartas cosas, para poder pasar a la entrevista. Entonces, eso es re importante como primera instancia en el paciente con ideación suicida, independiente por lo que haya venido. Una vez que ya pasemos del primer pilar y el paciente salga del riesgo que involucra lo que sea que haya hecho o lo que le haya sucedido,
en esta ideación suicida, ¿cierto? Y las conductas que haya tomado es sacarlo del riesgo vital, ¿cierto? Como lo hacemos con cualquier patología crítica que puede ingresar por ley de urgencia, ¿cierto? Un paciente que es un paciente que puede ser crítico, sacándolo de ahí y dejándolo en lo más cercano a su basal posible o en un momento donde pueda tomar decisiones, es donde vamos a pasar, o al menos conversar, ¿cierto? Vamos a pasar a la entrevista. No, no presionar, 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 porque este paciente me lo tiene que ver un psiquiatra, porque la verdad es que no siempre es así. Y vamos a hablar en qué caso debiese, ¿cierto?, estar hospitalizado a la espera de evaluación, o podríamos nosotros mandarlo con nuestra atención bien sistematizada de manera ambulatoria. Entonces, una vez que salimos de la estabilización, a modo general, ¿cierto? Y, bueno, a todos les va a llegar esta presentación, pero pueden tomar un screenshot a estas tablas que les hemos preparado. Dependiendo del tipo de intento, cosas que tenemos que siempre hacer, ya el manejo muy general acá y algunas consideraciones bien específicas en cada caso. En un paciente que viene por intento, ¿cierto?, de ahorcamiento o estrangulación, el control cervical y la vía aérea van a ser primordiales. El TAC cervical y de partes blandas debe ser sí o sí tomado. Ya, si estamos en un hospital de baja complejidad y tenemos que tener acceso, obviamente, a esta prestación, debemos de derivar al centro de referencia de mayor complejidad para poder asegurar, ¿cierto?, que se haga un escáner, que no haya lesión de partes blandas, ¿cierto?, lesiones vasculares, evaluación laringea, ¿cierto?, por supuesto, dependiendo del nivel o cuánto tiempo estuvo siendo estrangulado, ¿cierto? O vinculado. Y las consideraciones específicas de este caso es el edema tardío puede aparecer después, horas después, así que idealmente hay que observar a estos pacientes al menos 24 horas con un alto nivel de cuidado porque son vías aéreas que pueden ser muy dinámicas y hay que estar atento en caso que requiera asegurar la vía aérea. De los pacientes con intoxicación medicamentosa es un mundo, ¿cierto? La toxicología. Hay que identificar la causa, la dosis, la hora desde que se lo tomó, si es que intentó o no intentó vomitar. Si el paciente te dice que lo vomitó todo, uno no puede fiarse solamente de eso. Uno tiene que pensar que en el peor de los casos se tomó todo lo que los blisters no tenían. ¿Ya? Y siempre, siempre, siempre llamar a CITUC. Si bien el CITUC nos da directrices y nos puede decir específicamente cuánto tiempo hay que vigilarlo, le van a dar una visión panorámica de lo que tienen que hacer en el paciente con intoxicación medicamentosa, así como exposición a rodenticida, a millones de cosas, ¿cierto? Pero en general todo lo que tenga que ver con el Centro de Información Toxicológica, que es la Universidad Católica, que es gratis para que todos llamen, hay que llamar. Nunca olvidarse que no es necesario, no es obligación que lo hagan, obviamente. Médico legalmente les conviene apoyarse, ¿cierto?, en una entidad que le está dando un respaldo bien importante. Y de los tóxicos frecuentes tenemos la benzodiazepina, el paracetamol, que si es que tenemos niveles debemos de tomarlo, ojalá idealmente a las 4 horas para saber si está pasado o no pasado en la dosis tóxica. De los antidepresivos tricíclicos, no nos podemos olvidar de un electrocardiograma bien claro. Si alguien en algún momento requiere alguna profundización en esto, que no vamos a hablar de eso ahora, pero son electrocardiogramas súper, súper específicos que el urgenciólogo es como pregunta clásica de examen, tenéis que saber esto, ¿cierto? Sobre el manejo de pesticidas y si tú le vas a dar varias información sobre qué es lo que tienen que hacer, cuáles son los antídotos, cuántas horas tienen que vigilarlo, cuántas horas requiere de monitor, que son preguntas bien duras para nosotros en la urgencia. Si va a requerir o no un nivel de cuidado UCI, UTI o no, y por cuánto tiempo. De los cortes o herida autoinfligida, al igual que en el ABC, nosotros ponemos la X ahora arriba, y es el stop the bleed, es control de la hemorragia. Analgesia y profilaxis antitetánica nunca deben olvidarse. Estos pacientes tienen cortes profundos, tienen riesgo de hacer tetano. Hay que evaluar la profundidad y dependiendo si tiene o no compromiso tendinoso, vamos a saber si el paciente requiere o no requiere la atención de otro especialista. El siguiente especialista tenemos el traumatólogo, ¿cierto? Que tiene que ver si hay o no compromiso tendinoso, según la profundidad, si es que se escapa un poco de las manos de la resolución del centro donde esté, va a requerir evaluación por un cirujano si es que requiere en el fondo un abordaje mayor. Evitar siempre comentarios sobre la superficialidad. En general puede pasar mucho que los pacientes lleguen con cortes superficiales y uno nunca debe hacer un comentario subjetivo de y con eso te queréis cortar. Todas esas cosas en general, eh, la letalidad no está supedita, ¿cierto?, al nivel de profundidad. Y eso es re importante entenderlo. La letalidad no determina la gravedad emocional. El paciente puede estar extremadamente desesperanzado y hacerse un corte mínimo y creía que con eso iba a morir. Y eso es muy distinto al paciente que en verdad solo se quería hacer daño, no quería morir, quería sentir algo distinto para no sentirse mal, pero no buscaba matarse y tiene el mismo corte, ¿ya? O porque se hizo un corte extremadamente profundo, pero no tenía intención de matarse, tenía intención de llamar la atención a otras cosas. Son cosas que vamos a conversar ahora, pero eso es súper importante y nunca uno emitir juicios de valor durante la entrevista. En el caso de los pacientes que se lanzan de un puente, ¿cierto? Se tiran sobre los autos, también lo mismo, el ABC de trauma mayor, ¿cierto? Un
PANTAC, ¿cierto? TAC de tórax, abdomen y pelvis, columna cervical, control de columna, el uso de collar cervical en caso de sospechada de lesión de columna cervical. Recuerden que la tabla, ¿cierto?, de transporte esa la debemos sacar, ojalá lo antes posible. Solamente ocuparlas desde prehospitalario para llegar al hospital y una vez que el paciente ya toca la camilla, uno debiese sacarla. En general, los pacientes no van a tener lesiones asociadas a la columna dorso-lumbar por sacarle la tabla. La tabla solamente se usa para el traslado. Si ustedes la quieren dejar un rato más, se puede, se puede. Por ejemplo, si tienen la posibilidad de mandarlo a escáner rápido y no lo quieren bajar de la camilla, ¿cierto? Para hacerlo rápido, bueno, pueden hacerlo. Y una vez que ya vuelven y le hicieron las imágenes, si es que es el caso, tienen que sacarlo de inmediato. Desde la media hora empiezan a aparecer lesiones por presión asociadas a estar en la tabla espinal. Y la tabla espinal no ha demostrado hasta el día de hoy tener mayor beneficio que solamente transportar al paciente, pero no evita lesiones mayores, ¿ya? Así que en trauma asociado a intento suicidio, siempre priorizar el enfoque quirúrgico traumatológico inicial y la entrevista debe de ser diferida. Por favor, con pacientes que están en ese momento posterior a intento suicida, que están quebrados enteros, ¿cierto? Inmovilizados, no se pongan a conversar con ellos sobre por qué lo hicieron. Eso hay que dejarlo para después. Pasar la parte aguda y la entrevista va a ser diferida. La parte de salud mental debemos dejarla en un segundo plano en pacientes con ingesta de cáustica, ¿cierto? O pesticidas, aquí en la cuarta región se ve harto y en general sectores rurales la gente tiene más acceso, ¿cierto? A pesticidas. El cáustico lo van a encontrar en todas partes, ¿cierto? Siempre valore el compromiso de la vía aérea, nunca inducir el vómito, ¿cierto? Produce más lesiones y ese paciente requiere una endoscopia de urgencia dentro de las primeras 24 horas. El paciente que viene por sospecha o dice haber ingerido soda cáustica, ese paciente requiere sí o sí. Un escáner no te va a decir la verdad. Pueden tomar si es la primera aproximación que tienen si sospechan que tiene una víscera perforada, pues ese paciente va a requerir una endoscopia o al menos en la valoración sí o sí de un cirujano. En las intoxicaciones por órganos fosforados, ¿cierto? Van a requerir el uso de atropina y pralioxima, pero todo eso se los van a decir desde el CETUC con dosis específica, así que no tengan tanto cuidado en aprenderse todo el derecho. Ojalá, claro, sea un conocimiento que tengan a mano para aplicarlo por un tema de tiempo de dependencia de estos pacientes, pero siempre pueden llamar a CETUC y les van a dar esa información rápido. ¿Ya? Aquí está el número, no me quiero hacer publicidad a nadie, pero en verdad esto es gratis, así que no creo que considere como publicidad. Pantallazo, recuerden el número, más 5622-635-3800. Ya, pueden llamar 24/7, siempre los van a atender. En el segundo paso, y aquí viene la parte, creo yo, el grueso de lo que queremos hablar y que Dani va a tomar la palabra en unos segunditos, mediante la entrevista clínica empática. Por favor, yo entiendo que la presión asistencial, ¿cierto? El estándar de cuidado que tenemos en la urgencia, el tiempo que se nos da para atender a todos estos tipos de pacientes, uno siente que tiende a no ser suficiente, ¿ya? Y hasta cierto grado puede ser claro que no sea tan suficiente, pero el estándar de cuidado que tenemos en la urgencia, que es el proceso de atención, dura 6 horas para tomar una decisión clínica. Y en esas 6 horas uno puede tomar exámenes, ¿cierto? Hacer la entrevista y después de eso uno tomar una decisión si el paciente se va a quedar o no se va a quedar. Pero sepan que los pacientes que vienen por consulta de salud mental, por intento de autólisis, cual sea el caso, en un triage debiesen quedar categorizados como un ESI2. Y según el estándar ministerial del ordinario del 2018, tenemos 40 minutos para ocupar en entrevista clínica para atender un ESI2. Así como nos gastamos 1 hora en un paciente que está en un shock por sepsis, debiésemos gastar el mismo tiempo en un paciente que viene por ideación suicida. Entiendo. em, que probablemente no sea una opinión compartida. Es difícil, ¿cierto?, tratar de abstraerse un poco de la visceralidad que uno pueda tener, de la situación clínica en la que estoy. Tengo 78 pacientes por ver, tengo la urgencia llena, tengo 6 pacientes con riesgo suicida y 2 personas con dolor torácico, y claro, y me presionan para que los deseos se vean a tiempo. Pero por eso es importante, si la categorización está bien hecha, el paciente con riesgo suicida debiese ser prioritario. Es un paciente que en cualquier momento puede atentar contra su vida y no debemos nunca olvidar que el paciente que se muere por un infarto afuera esperando nos debe dar la misma cantidad de pena que el paciente que se va a matar porque no lo alcanzamos a atender a tiempo. ¿Ya? Son patologías que debemos de tratar, que debemos de cuidar. Y debemos clasificar el riesgo, ¿cierto?, en bajo, moderado, alto o inminente mediante el uso de escalas variables. ¿Cuál es el rol médico-legal y las dudas que podemos tener, ¿cierto?, el miedo que podemos tener en atender a estos pacientes del rol del médico que está en urgencia? Lo primero que todo es priorizar la evaluación médica integral como un todo, ¿ya? No me gusta la palabra holística, pero hay que hacerlo como un todo, ¿cierto? Y nosotros en urgencia algo que hacemos y que es nuestro mantra, además de la evaluación primaria, es evitar el anclaje precoz. Ah, no, este paciente se intentó matar. Y te olvidáis de todos los otros diferenciales. En el fondo siempre hacer una ABC, hacer una evaluación sistemática de estos pacientes
como bien dicen nuestros colegas psiquiatras, descartar lo orgánico, que ellos lo dicen así de una manera un poco más sencilla, pero lo que nos están tratando de hacer entender es no tengas anclaje precoz, no le eches la culpa a este paciente que está desorientado a que tiene que ser psiquiátrico cuando en verdad puede ser un daño hepático crónico que está en delirio, ¿entiendes? Y eso es lo que los colegas siempre nos tratan de hacer entender cuando nos dicen que descartemos lo orgánico. Nosotros debemos no tener un anclaje precoz, hacer una evaluación médica integral, hacer el descarte de todas las otras patologías orgánicas que sí pueden tener un tratamiento específico que cambie la conducta del paciente que está teniendo para luego llegar a la parte psiquiátrica. Evitar siempre los juicios de valor o comentarios moralizantes porque solo pueden empeorar, ¿cierto?, la sensación subjetiva o simplemente al paciente, lo puede empeorar un poco lo que está pasando. No tener nunca miedo de hablar de suicidio ni de preguntar. Antiguamente se creía que hablar o decirle al paciente si se quiso matar iba a empeorar. Hoy sabemos que no es así, que los pacientes deben de exteriorizar y conversar y hablar de esto. Es parte de lo que les va a ayudar, ¿cierto?, a poder empezar a remoldear un poco lo que sienten o ir cambiando un poco de qué es lo que los llevó a hacer esto, poder hacer un poco más de insight de lo que ocurre. Garantizar documentación clínica completa, y se los pongo en negrita, súper importante que todo lo que estemos haciendo con estos pacientes quede con un registro lo más pulcro posible, ya que estos casos siempre van a tener implicancias ético-legales y médico-legales, ¿ya? Actuar siempre conforme a la ley 20.584, que lo sabemos, está escrita probablemente en todas las murallas del hospital de los derechos y deberes de los pacientes, pero también recordar que existe una ley, la 21.331, que reconoce y protege los derechos de las personas en salud mental promulgada desde el 2021. Hay que familiarizarse con estas leyes para saber cuáles son los derechos, cuáles son los deberes que tenemos como médicos y también nuestros pacientes, derechos y deberes que tienen. De las escalas hay muchas, ¿cierto? Y como nos pasa a nosotros en pacientes con, doctor, mire este electrocardiograma, parece una taquicardia ventricular y tenemos 75 scores para saber si es o no una taquicardia ventricular. Cuando hay muchas cosas para una sola cosa, te hace creer que no todas son buenas y por ende hay tantas, ninguna es perfecta, ¿ya? Una de esas es la Columbia Suicide Severity Scale, Rating Scale, que es la CSSRS, como también está la escala de Sad Persons más antigua, que hoy está un poquito más en desuso. Está la escala Beck en general. Una de las propuestas es la Columbia Suicide Severity Rating Scale. Recordar, súper importante sobre cualquiera una de las escalas que vamos a usar de manera más objetivable de algo subjetivo, ¿cierto? Es que son herramientas de tamizaje, ¿ya? Están pensadas para hacer un barrido, ¿cierto?, poblacional, y según esto, algunas preguntas que vamos a hablar y que Dani se les va a mencionar también, uno puede estimar si el riesgo, ¿cierto? Aquí como está escrito, evalúa la presencia de ideación, planificación, intentos previos, qué intencionalidad tuvo el paciente, y cada ítem se valora como sí o no, y bien dicotómico, y con eso vamos a clasificar el riesgo bajo, moderado o alto. Tiene sus bemoles, obviamente, una paciente que tuvo un intento previo, aunque fuera de muy baja letalidad y de baja intención, de en verdad no me quise matar, pero me hizo un corte pequeño, probablemente va a tener un riesgo quizá moderado o alto, dependiendo si lo hizo en el último mes y ya estamos en un segundo intento, como el paciente que se hizo un corte a nivel cervical profundo con intención de matar y lo está haciendo por segunda vez. Ambos dos van a caer en el mismo saco. Por eso, ninguna herramienta es perfecta, nada va a reemplazar al juicio clínico. Y esto es re importante y debemos de decirlo en voz alta. El juicio clínico no necesariamente tiene que ser de un psiquiatra. No siempre un paciente que ingresa por suicidio, ¿cierto? O sea, por conducta suicida, tiene que ser visto por un psiquiatra, ¿ya? Y ese es el enfoque que le queremos dar, ¿cierto?, a la entrevista y cómo la podemos hacer de manera sistemática a todos los clínicos que trabajamos en urgencia. Aquí tenemos, a modo rápido, ¿cierto? Aquí está la escala que se usa de la Columbia. En general, lo que está aceptado, ¿cierto? Que un paciente que tenga una ideación, ¿cierto? Con un plan y haya intención de suicidio, siempre va a categorizarse como un riesgo alto. Y eso va a requerir una hospitalización inmediata y eventualmente una valoración por el equipo de psiquiatría. En general, quienes debiésemos tener cierta evaluación sí o sí de un psiquiatra, o al menos derivarse, que puede ser por teleconsulta, etcétera, de cómo tengan en cada uno de sus servicios, son los pacientes de alta y muy alto riesgo. Todos los pacientes que tengan un riesgo moderado o bajo, debiésemos intentar nosotros velar porque se cumplan todo el organismo, ¿cierto?, que tenemos de atención en salud y que se active desde APS, consultas de salud mental, ¿cierto? Asegurar que tenga una red de apoyo. Vamos a seguir hablando de eso más adelante para no adelantar, ¿ya? Entonces, sin más que decir, un poquito de mensaje de esto, como les dije, les dejo a Dani que va a seguir hablando un poco sobre la entrevista clínica y cómo abordar a los pacientes. Bueno, como súper bien decía Hugo, lamentablemente las limitaciones de estas escalas es que no te diferencia para la toma de decisiones para el paciente individual.
para ti como médico frente a ese usuario tomar una decisión. Dio un ejemplo súper bueno, un intento de altísima letalidad con planificación sin arrepentimiento en los últimos 3 meses te da el mismo puntaje que un intento de baja letalidad, baja intención, arrepentida, con buen red de apoyo, ¿me entienden? No evalúa cosas fundamentales a evaluar para la toma de decisiones. Entonces, es una herramienta, claro, es una herramienta, usémosla, pero no reemplaza la entrevista clínica en ningún caso, y eso es lo que debe primar para la toma de decisiones. En la evaluación, eh, nosotros usamos 3 pilares. Yo trabajo hace 11 años como consultora de urgencia y asesorando a los colegas también. Se tienen que evaluar los factores de riesgo y qué capacidad o qué nivel de modificación van a tener esos factores de riesgo, ¿cierto? Hay factores de riesgo no modificables. Por ejemplo, si se suicidó el hermano mayor o el padre, no es modificable, eso ocurrió, ¿cierto? O hay factores de riesgo modificables. Por ejemplo, puede haber un cambio de cuidador, un cuidador que sea más apto. Hay situaciones que se pueden optimizar para el cuidado del paciente. Las características de la conducta suicida en particular, que se deben evaluar varias aristas, que las voy a mencionar en detalle, y tratar de explicar el modo de preguntar, que a veces cuesta eso. Y también analizar los factores protectores. En el fondo, ¿qué tiene este paciente que son sus herramientas para el proceso de recuperación y el proceso de protección? Cualquier cosa que sea, que está vinculado a un sistema escolar, tiene un buen trabajo, hay una situación como familiar protectora, ¿cierto? Los factores protectores es muy importante. Y estimular esos factores protectores, fortalecerlos como método de recovery. Dale la siguiente. Bueno, acá en el tema de los factores de riesgo se ven varias cosas. Hay algunos que tienen que ver con los determinantes sociales, ¿cierto? De nivel familiar, a nivel individual. Yo lo que puedo preguntar, les voy a explicar un poquito las preguntas por área y cómo poder hacerlas. Por ejemplo, ¿con quién vives? Mi mamá, mi papá, perfecto. ¿Siempre has vivido con el mismo grupo familiar? La respuesta es sí. Me tocó una paciente, voy a contar algunos casos de entre medio, que, claro, estaba en ginecología hospitalizada y dice, no, tiene una buena red de apoyo, está la mamá y el papá acá. Sí, pero vive hace como 2 meses con ellos, estuvo en el sistema de protección institucionalizada desde los 2 años hasta los 14. Entonces, esa red familiar que tú estás viendo ahora es frágil, ¿ya? Entonces, preguntas como esa, ¿con quién vives? ¿Siempre has vivido con el mismo grupo familiar? No, ¿sabes qué? Me he cambiado de cuidador 50 veces, o me acabo de divorciar, ¿cierto? La pareja que tengo actual es una pareja nueva, ¿cierto? Entonces, ¿con quién vives? ¿Hace cuánto tiempo? Con respecto a lo ocupacional o escolar, lo mismo. ¿En qué colegio estás? ¿En qué curso has repetido alguna vez? ¿Cierto? Han habido muchos cambios de colegio. ¿Te agrada ir? ¿Cierto? ¿Cómo es tu relación con la gente ahí, con tus compañeros de trabajo, con tus profesores, con los pares? Y ahí podemos ir evidenciando algunos factores distintos, que por ejemplo el colegio es un lugar protector, donde tengo amigos, tengo, no sé, academias deportivas y me siento acogido, a un lugar amenazante. Entonces, en ese contexto, nosotros vamos a ir tomando decisiones, valorando y midiendo estos factores de riesgo, ¿cierto? Adelante. Y lo mismo pasa con los factores protectores, el nivel de integración social, ¿cierto? Las buenas relaciones, contar con sistemas de apoyo, el nivel educacional, si el funcionamiento familiar, y a nivel individual, qué habilidades de resolución de problemas o estrategias de afrontamiento tiene. Por ejemplo, a lo mejor es un paciente y ya está en tratamiento, ya está vinculado, por ejemplo, a un CESFAM, ya está vinculado en un COSAM, ¿cierto? Tiene una buena red de apoyo, ha logrado utilizar las herramientas enseñadas, o un paciente que nunca ha logrado eso, que tiene un bajo nivel de autocontrol. Entonces, todas esas cosas tenemos que irlas preguntando de esa forma. Adelante. Entonces vamos a evaluar los riesgos, ¿cierto? Balance entre factores protectores y de riesgo. Yo les mencioné un ejemplo como súper grosero de esta paciente que vivía con la familia hace un año y siempre había estado institucionalizada en residencia, y versus factores, a lo mejor una familia muy presente, que no hay una psicopatología importante, ¿cierto? Ahí yo voy haciendo el balance de los pros, digamos, y las dificultades que puede tener ese usuario. Y nuestro objetivo final de toda esta evaluación es proteger al paciente, definirnos la conducta más apropiada para él. Siguiente. Esto también es súper importante. A los pacientes se les debe dar el espacio de entrevista individual, y eso es independiente de la edad.
¿ya? Independiente si es un niño, independiente si es un adolescente, un adulto mayor, ya que tiene cuidador, siempre, siempre se debe entrevistar al usuario a solas. Si es un niño pequeño, yo le puedo ofrecer, eh, mira, te quieres quedar conversando un rato conmigo, pueden ser unos 5 minutos, si tú quieres llamar a tu mamá, a tu tía, no sé, lo hago al tiro, pero dar ese espacio de conversación privada. En estos 11 años, una de las cosas que he visto que se cometen errores y las decisiones se toman inadecuadamente tiene que ver con esto, con que se entrevista al usuario en presencia del cuidador. También le pasa a los adultos mayores que hablan siempre con el cuidador. Entonces ahí no puede necesariamente tener una entrevista como en los derechos del paciente tiene, con privacidad. Y podemos tomar decisiones equivocadas. Adelante. Bueno, y si consulta a un paciente por ideación suicida, no conducta suicida, sino en el espectro que mencionaba Hugo de la ideación suicida. La ideación suicida puede ser de tipo pasiva y puede ser de tipo activa. Una forma de preguntarlo cuando no tengo ganas de morir, yo la forma que les pregunto, mira, hay dos grandes maneras, tú me dices cuál les acerca más a lo que tú piensas, son las ganas de morir. Por un lado, hay personas, les digo yo, así como que quieren, desean la muerte, pero así como un accidente, ojalá me pase algo y desaparezca, ojalá, o la vida tiene poco sentido, o me gustaría desaparecer y después volver a arrancarme un poco esta situación. Y la segunda forma es que tú estés pensando en matarte, suicidarte. Y uso esas palabras, así como matarte, suicidarte, como para que no haya ambigüedad en el lenguaje y sea claro. ¿Cuál de las dos? Y a veces no, mire, la verdad es que es como un accidente, no, a mí me da susto hacer algo, entonces ahí yo puedo establecer que la ideación es de tipo pasiva, por lo tanto es de riesgo bajo. Por ejemplo, otros elementos a evaluar, aparte de definir si esta es de tipo activa o pasiva, es la frecuencia y duración de las ideas de muerte. Es súper diferente ideas de muerte que son fugaces, cortitas, que han ocurrido 2 o 3 veces en la vida en momentos puntuales, a una ideación suicida, ¿cierto?, persistente, de horas de duración, que además, por ejemplo, se asocia insomnio y el paciente pasa, no sé, 6 horas en la noche solo pensando en la propia muerte. ¿Cierto? Es muy distinto, las dos son ideación suicida, las dos pueden ser pasivas o activas, pero es súper distinto el paciente que ante situaciones de frustración o malestar esta idea viene, dura 15 minutos y la logra sacar porque tiene herramienta, ¿ya? A esta otro tipo de idea, ¿cierto?, de muerte que es de mucho mayor riesgo, en que es, por ejemplo, diaria y de muchas horas de duración que le ocupa gran parte de su día y le deteriora el funcionamiento. La intensidad de la idea también es importante. Es diferente una idea que yo fácilmente logro sacar, por ejemplo, logro hacer una acción distractora, ¿no? Cuando pienso esto, veo una serie, por ejemplo, y la idea pasa, a ideas que son intrusivas, que no me dejan estudiar, no me dejan disfrutar, no puedo hacer nada porque todo el rato pienso en esto. Y me cuesta concentrarme, ¿cierto? El nivel de intensidad de la idea de muerte es mucho mayor, por lo tanto es más grave. Ay, no sé qué pasó. Se me fue la presentación. Ahí sí, Dani. Sorry, continúo. Ya, las situaciones en las que se presentan, si pueden ellos identificar gatillantes o situaciones en las que se presenta. Una respuesta bien típica de un adolescente es no sé, de la nada. No se queden con esa primera respuesta, sino que, por ejemplo, bueno, pero tú qué estabas haciendo antes de sentirte mal. Esa es una forma de abordar y encontrar el gatillante. Habitualmente lo logro de esa forma. ¿Qué estabas haciendo antes de que tú te sintieras mal? Ya estabas en el colegio, a las 10 de la mañana, por ejemplo. Cuéntame cómo siguió el día. Ah, después peleé con mi amiga, ¿cierto? Me entregaron un rojo, me citaron al apoderado. ¿Y cómo crees eso que influyó en tu día, en tu ánimo? Y ahí podemos empezar a lograr identificar en conjunto con el paciente qué situaciones de frustración, de conflictos interpersonales, cuando las cosas no resultan como el paciente quiere, o situaciones incluso de violencia, ¿ya? Me pasa cuando mis papás discuten, ¿cierto? Y soy testigo de violencia, o me pasa cuando tengo conflictos laborales o me rechazaron una licencia, ¿cierto? Entonces yo puedo identificar las situaciones y si yo puedo identificar las situaciones, yo ahí con eso tengo elementos para hacer mi plan de seguridad que después luego les va a detallar.
Son puras herramientas que nos sirven para evaluar el nivel de gravedad y son herramientas que nos sirven también para activar el proceso de protección de plan de seguridad. Si la ideación se asocia o no con síntomas severos, angustia de estas que se describen como intolerable, es una angustia tal que lo único que quiero es morirme, ¿cierto? Que me duele el pecho, que siento que me voy a morir, que sudo, síntomas depresivos intensos paralizantes o humor disfórico, ¿ya? Entonces, ¿se asocia o no con esos síntomas? A veces no, ¿ya? Entonces, todo eso nos va dando dimensiones de gravedad. Y eso se puede registrar. Por ejemplo, la ideación suicida se presenta, no sé, en la última semana ocurrió 2 veces y le duró menos de 15 minutos, se dio con estrategias propias de distracción, por ejemplo, hablar con una amiga. Yo lo puedo escribir textual, no tiene para qué ser un lenguaje súper técnico, ¿ya? Pero si queda bien descrito en ficha, es tu elemento también de lo médico legal, de que hiciste todas las preguntas, las hiciste correctamente para tomar la buena decisión, ¿ya? Si hay consumo de alcohol o sustancias de por medio, eso deteriora el autocontrol, entonces siempre es de riesgo. La actitud del paciente hacia la propia idea suicida. Por ejemplo, yo lo pregunto de la siguiente forma. Cuando tú te pones a pensar en la muerte y te empiezas a imaginar estas ideas, ¿cierto? Esto, si tienes planes, no tienes planes, cuando empiezas con esto, ¿cómo te sientes? ¿Qué significa morir para ti? Algunos dicen, es ego distónico cuando eso me genera malestar, me genera culpa, no, yo no quiero morir, me siento súper culpable. Ego distónico es cuando la idea de la propia muerte me genera malestar. Entonces yo lucho contra eso. No me entrego a pensar en mi muerte, sino que lucho, me genera culpa, no me quiero morir. Lo que quería recalcar es que cuando piensan en morir, ¿cómo te sientes al imaginarte que te mueres? Imagínate esto te resultara y te murieras. ¿Cómo te sientes tú? No, pésimo, culpable, ¿cierto? No quiero, lucho contra eso. Ego distónico, lo rechazo, no quiero morir, me hace sentir mal esto. Si al revés, me produce alivio, siento que es la única salida a todos mis problemas. Eso es de alto riesgo, una señal de alto riesgo. La historia suicidal anterior, de conducta suicida previa, siempre hay que preguntarle. Bueno, por ejemplo, tú tienes estas ideas, pero ¿alguna vez has hecho un intento? ¿Lo has completado? Por ejemplo, tú has tenido estas ideas de las pastillas, le pregunto, ¿alguna vez lo has hecho? Y ahí es importante describirlo. Ya, si el intento, por ejemplo, fue impulsivo, cuál fue el gatillante más inmediato, qué método fue el utilizado, ¿cierto? Porque es súper diferente un paciente que tiene, por ejemplo, incluso intentos repetidos, todos de baja letalidad, siempre con arrepentimiento posterior, ¿cierto? Y sin una psicopatología grave, por ejemplo, puede haber conducta suicida repetida, pero no da criterio de gravedad porque la ideación actual no tiene criterio de gravedad y la conducta previa tampoco. Entonces es importante, no basta con decir tiene 3 intentos anteriores, sino qué características tuvieron esos 3 intentos anteriores. ¿Y qué grado de concreción tienen estos planes suicidas, que son como precursores de la conducta propiamente tal? Una forma de preguntarlo es, ¿qué tan lejos has llegado con esta idea? ¿Alguna vez, por ejemplo, efectivamente, tú me dices que quieres tomar pastillas, alguna vez efectivamente las has buscado, has llegado a que las has tenido en la mano y te arrepentiste? ¿Qué tan lejos llegaste con esta idea? No, en verdad nunca he hecho nada, ¿cierto? Siempre he quedado en el pensamiento. Y otros te pueden decir, no, yo, por ejemplo, un paciente mío, que es hijo de funcionarios de la Policía de Investigaciones, dijo que llegó a averiguar y espiar al papá para que en la caja fuerte, que sabe que hay un arma, ¿cierto? Conseguir la clave, ¿ya? Entonces, había avanzado bastante en el plan suicida, entonces es un paciente de altísimo riesgo, ¿cierto? Que se hospitalizó, ¿ya? ¿Cuáles son tus factores disuasivos y los de autocontrol? Y yo entiendo que te quieras morir, ¿cierto? Pero pensemos al revés. ¿Cuáles son las razones que te detienen? ¿Por qué al revés? ¿Por qué no, en el fondo, qué te hace querer vivir? Porque por algo tú estás en esta dicotomía y en eso uno se la devuelve, porque hay una ambivalencia, ¿cierto? Por un lado, las ganas de morir y por otro lado, eh, las ganas de seguir viviendo, porque no, hay que agarrarse de esa ambivalencia y eso nos puede ayudar a salvar una vida. No me detiene, por ejemplo, pensar en mi familia, cómo van a estar ellos, el daño que les voy a ocasionar, que yo soy cuidador, por ejemplo, y gente depende de mí, entonces no puedo. A lo mejor soy religioso y eso me detiene, entonces úsalo. Eso que se lo detiene hay que usarlo.
¿ya? Ujú. Y la intención suicida es preguntar directamente, ¿tú realmente tienes estas ideas? Lo entiendo, cuando te sientes muy mal deseas morir, ¿tú realmente crees que lo vas a hacer? ¿O es una idea que te genera angustia? ¿O tú sientes que es una cosa que puede ocurrir pronto? Y ahí te pueden contestar, no, en verdad es algo que jamás haría por todas las razones que ya hablamos, o es algo que en realidad sí estoy decidido. Apenas ocurra tal cosa o si no me funciona tal cosa, yo me voy a suicidar. Otra cosa súper importante es la actitud frente a la evaluación clínica. Hay pacientes tan graves que ni siquiera desean entrevistarse contigo, contestar la mínima pregunta y eso es una señal de riesgo. Yo no puedo dar a un paciente con alta, ¿cierto? Sin dudas, con dudas, ¿cierto? Si no podemos hacer la entrevista, si el paciente responde con evitativo toda la entrevista, eso son dudas. No puedo dar a un paciente alto y una señal de alto riesgo. Un paciente que en la evaluación de urgencia, que yo hago también teleconsulta telemática a hospitales rurales, un paciente que apagó la cámara y finalmente se fugó fue un paciente que se suicidó. Fue porque en el fondo rechaza la atención clínica. Ahí nosotros hicimos todo el procedimiento. Se escribió en ficha que el paciente de alto riesgo que no colabora con la atención clínica, ¿cierto? Y el hospital hizo toda la parte de avisar, digamos, a nivel de protección, que el paciente hizo abandono del hospital y todo, se hizo todo de manera correcta. Pero la actitud ante la entrevista, el desear ayuda, es un factor bueno. Entonces, el nivel de riesgo leve es cuando no hay intentos previos, ¿cierto? Es una idea, pero él nunca ha tenido intentos previos. La ideación es de baja frecuencia, o sea, ocurre una vez, por ejemplo, 2 veces al mes, ya no más que eso. Es de duración e intensidad baja, dura unos pocos minutos, no, y en verdad yo puedo seguir con mi vida, yo no he faltado al colegio, no he faltado al trabajo, eh, me puedo concentrar bien, ¿cierto? El autocontrol está conservado, y eso en qué veo, en que no tiene conductas impulsivas de riesgo, ¿ya? Que no tiene episodios de descontrol tampoco emocional, no tiene episodios de ira, tiene un buen nivel de autocontrol y tiene varios factores protectores, ¿cierto? Apoyo familiar, trabajo o estudio estable, ¿cierto? Y el nivel de desesperanza es leve. Siente que su situación puede cambiar. Una pregunta es, bueno, tú estás en esta situación, entiendo que sea así ahora, pero ¿tú piensas que esto puede ser mejor en el futuro? ¿Crees que hay formas de que si cambiaran ciertas cosas esto mejoraría? ¿Te sentirías mejor? Algunos dicen, sí, en realidad, si esto mejorara, yo creo que podría, o cuando te explican los planes a futuro, oye, ¿tú crees que esto te va a resultar? Por ejemplo, reconciliarte con tu ex, no sé, o volver a tener contacto con los hijos, o finalmente, no sé, un estudio universitario, ¿tú crees que tus planes son factibles? No, imposible, la muerte es lo único, desesperanza severa. Si te dicen, no, yo creo que sí, en verdad estoy cerca, he logrado ciertos avances, yo creo que tengo buenas posibilidades, eso es un nivel de desesperanza leve. Esos pacientes de nivel de ideación suicida, de nivel de riesgo leve, son pacientes que después el doctor va a presentar su estructurado método de urgenciólogo. Los psiquiatras son un poco más expertos, ¿ya? Pero es un paciente que con seguridad, si tú escribes todas estas cosas, puedes dar de alta y vincularlo a su red de atención, que con estas características puede hacer atención primaria en salud, por ejemplo, ¿ya? Si el paciente tiene riesgo moderado, la ideación es más intensa y frecuente, ocurre varias veces a la semana, ¿cierto? Es más persistente, dura un par de horas, ¿cierto? Hay planes vagos, no todo plan es el mismo tipo de plan. Por ejemplo, he pensado en pastillas, pero no sé cuáles, cualquiera. No, se me ocurre cómo cortarme, pero ahí yo pregunto más detalle, ya, cortarte, pero cortarte como las otras veces cuando lo has hecho para hacerte daño o es un corte diferente. Ah, no sé, no lo he pensado, en verdad, es un plan vago, ¿ya? No es muy claro. ¿Ya? Y si los síntomas son moderados, por ejemplo, tiene efectivamente crisis de angustia, pero en verdad responde bien a sus medicamentos, tiene buen nivel de funcionalidad, o sea, no ha perdido como funciones fundamentales, como algunas funciones sociales, laborales o escolares, y tiene buenos factores protectores, buen nivel de autocontrol y la desesperanza es moderada. Es un paciente que ahí en lo clínico está la parte que no es 100% científica ni 2 más 2 son 4 en medicina, que si tú lo ves más, puede ir a APS si son muchos los factores protectores. Un paciente, por ejemplo, que nunca ha tenido tratamiento de salud mental y que es como en el fondo virgen a tratamiento, lo podemos mandar a APS para que inicie un tratamiento, probablemente
como tener la oportunidad de tratamiento, decirle, oye, pero tú nunca te has tratado, o sea, dale una oportunidad, a lo mejor te sientes mejor. Ese es un paciente que podría ser para APS. Un paciente de riesgo moderado que ya está con especialistas, ¿cierto? O que ya tuvo un par de controles o varias consultas a la urgencia por esto, a lo mejor es un paciente que es para derivación acosante, ¿cierto? Por eso esto es como lineamiento. Severo, ideación frecuente, intensa, persistente, con planificación. Pienso en esto todas las noches, no puedo dormir, tengo insomnio, lo único que pienso es morirme. El método es accesible, como el chico que yo les conté de que era hijo de policía de investigación y está la pistola ahí mismo, ¿ya? Tiene el autocontrol deteriorado, tiene al examen físico, aunque no te lo diga, tiene muchos, así como cortes anteriores, lesiones antiguas, eh, no tolera incluso estresores que son cotidianos. Por ejemplo, hay pacientes que por cosas menores lo dejaron en visto, ¿ya? Eh, no sé, tuvo una dificultad menor, una nota que no esperaba, un resultado académico que no esperaba, una cosa menor, inmediatamente reacciona con violencia, ¿cierto? Está muy deteriorado su nivel de autocontrol. Tiene escasos factores protectores, red de apoyo insuficiente, escasa, psicopatología en toda la familia, ¿cierto? Y síntomas muy intensos. Ese es un paciente severo que vamos a requerir de ingreso hospitalario y mayor estudio, ¿ya? Y todo paciente que llega con un intento, y siempre se tiene que evaluar el intento, queda como al menos moderado, ¿cierto? Y quedamos que los leves son los que nunca han intentado. Eso. Ya. Cuando el paciente ya llegó, ya hizo el intento de suicidio, no es que lo esté pensando, ocurrió. A modo muy general, hay que evaluar dos cosas súper importantes y dejarlas descritas. La letalidad del método, por un lado la letalidad objetiva, ¿cierto? Yo me voy a referir más tarde a lo que les mencionaba un poco, y la intención suicida, ¿ya? La intención suicida no siempre te la da la entrevista, sino que muchas veces la historia, la forma de ocurrencia de los actos, entonces tú puedes como inferir la intencionalidad suicida. Entonces, la letalidad del método objetiva médica, esa es una, ¿cierto? Y el intento es severo, por ejemplo, eh, si usas simultáneamente dos métodos diferentes. Ahí les cuento otro paciente que vi. Paciente de 17 años, ¿cierto? Con intentos repetidos, hizo un intento el miércoles con ingesta de fármacos y el viernes hace un intento con doble método, cortes profundos que requieren que evalúe el cirujano, más ingesta de 20 gramos de paracetamol, dosis tóxicas que él averiguó, ¿cierto? Y además para el fondo el darse valor, como dicen, para poder realizar la tentativa, usó consumo de drogas, ¿ya? Entonces, es un paciente grave que quedó hospitalizado, ¿cierto? Usa un método violento, un arma de fuego, este corte, por ejemplo, a nivel cervical profundo. Cuando hay pactos suicidas, mi mejor amiga, mi pareja y yo nos vamos a suicidar, o es un suicidio como extendido, me voy a suicidar junto a mis hijos, junto a mi pareja, ¿cierto? Eso también es severo. Sí, la ideación suicida después del intento siempre se tiene que evaluar. Después de la tentativa suicida, una forma en que lo hago normalmente, mira, intentaste suicidarte, hiciste esto, no te resultó, estamos acá nosotros conversando ahora, de hecho, ¿qué opinas de eso? Que no te haya resultado. Ya que estáis viva, estamos hablando. Algunos te dicen, no, la verdad es que menos mal, no lo pensé bien, fue un arrebato, estoy súper arrepentida, veo cómo está afectada mi familia y no puedo creer lo que hice, ¿ya? Arrepentimiento franco, ¿ya? Y por otro lado, algunos pacientes tienen decepción por la sobrevida y te dicen, ni para eso sirve. Y con angustia por estar vivo, una paciente, yo veo infanto-adolescente de 17 años llorando, angustiadísima por no estar muerta, ¿ya? Decepcionada profundamente por la sobrevida, ¿ya? La elevada desesperanza, esto no va a cambiar, va a seguir igual, la única forma es que yo me muera, ¿cierto? Después del intento. Bueno, y con respecto a la intencionalidad suicida, eso es la letalidad del método, que da características de letalidad, ¿ya? Que el intento se ha cometido en intención de aislamiento, ya se hicieron esfuerzos para no ser descubierto. Voy a contar otro caso, una paciente más chica, pediátrica de 13 años, que de hecho hija de profesionales de la salud, que estaba en control con psiquiatra, con plan de seguridad, ¿ya? Esta chica a lo largo como de un mes fue juntando medicamentos de diferentes tipos detrás de un cuadro que tenía en su casa. Siempre cuento esto porque fue muy grave.
de un cuadro que estaba en su casa. Entonces, 3 paracetamol, después sacaba 2 ibuprofeno, ¿cierto? Y a lo largo del mes tenía una cantidad súper importante de distintos fármacos. Los papás tenían que ir a arreglar su nuevo lugar de trabajo, ¿cierto? Recibir a los contratistas. Ella inventó que estaba enferma de la guata y para quedarse todo el día sola. Y en el fondo mintió, hizo esfuerzos para no ser descubierta, planificó cuidadosamente. Y una paciente que terminó en la UCI una semana con ventilación mecánica. Ya, el intento fue de alta letalidad, pero era además de alta letalidad, era de elevada intención. Ella quería lograr la muerte, ¿ya? Eh, y el paciente, bueno, tomó precauciones como esta chica, no ser descubierto, preparó deliberadamente el intento, como el ejemplo que les dije, dejó nota o carta suicida o hizo preparativos. Ya empezó a arreglarla, por ejemplo, los asuntos de la herencia, empezó a explicarle a la señora las claves de los bancos, mira, en caso de cualquier cosa, ya de forma como sorpresiva, porque eso puede ser normal, pero en el fondo de forma sorpresiva, una conducta poco habitual, empezar a hacer planes del futuro, qué pasa si yo no estoy. En los niños pequeños empiezan a regalar sus juguetes, ya empiezan a deshacerse de objetos que son de alto valor para ellos, peluches que son súper importantes con los que duerme, así. ¿Ya? Existió premeditación, ¿cierto? Y consumió como facilitador para con el fondo darse valor para ejecutar el intento como el otro paciente que les dije, porque no se sentía capaz de hacerlo bueno y sano, entonces, ¿qué hizo? Se tomó una botella de whisky y consumió Tusi. Entonces, así sí me atrevo, súper grave. Entonces, si tiene más de una de estas características, califica intención elevada y dale uno más, porque ahí voy a hablar de no olvidar nunca la letalidad subjetiva del método, hablamos de la letalidad objetiva, pero preguntarle al paciente, como decía Hugo, ¿qué creías tú que iba a pasar con esto? Por ejemplo, tú te tomaste, no sé, un niño de 10 años una vez se tomó como 10 melatoninas, pero como eran pastillas para dormir, el chico estaba convencidísimo que era muerte segura, ¿ya? Entonces, si bien objetivamente como médico yo entiendo que es de baja letalidad, para el paciente es de alta letalidad. Entonces, si yo lo doy de alta sin vincularlo, sin hacer nada, ese paciente, la próxima puede ser tirarse al cuarto piso, porque para él la letalidad de las 10 melatoninas es la misma que tirarse al cuarto piso. Por otro lado, hay pacientes que reconocen que, por ejemplo, tomé 10, no sé, amoxicilina. ¿Ya? ¿Y de dónde la sacaste? No, es de la caja de medicamentos que estaba de mi abuela. ¿Ya? ¿Y qué había en la caja de medicamentos de tu abuela? No sé, 800 pastillas. ¿Por qué elegiste 10? No, es que me dio susto tomar más porque me podía hacer mal. O sea, ahí hay una paciente que tiene baja intencionalidad, que reconoce que el método es poco letal, que puede que la intención, si bien hay intención de muerte, no es tan alta, y puede ser que la intención primaria sea, por ejemplo, modificar el ambiente eh, o escapar, digamos, de esta forma de una situación agobiante. Lo que no deja de ser grave, pero no es lo mismo que estar convencido de lo que yo iba a hacer, iba a provocarme la muerte. No es lo mismo, ¿ya? Entonces, vamos a evaluar la red de apoyo con las preguntas que yo les expliqué. ¿Quién vive contigo? ¿Desde cuándo? Porfa, pregunten desde cuándo, porque eh, esto de la paciente institucionalizada o que ni siquiera es el cuidador o que ha cambiado 5 veces de cuidador, ha pasado y no está en la historia. Entonces, por ejemplo, tú puedes describir inestabilidad en los cuidados, al menos, no sé, 4 cuidadores diferentes, red de apoyo frágil. ¿Ya? Mismo grupo familiar, sin disfunción significativa, no hay violencia, ¿cierto? Buena red de apoyo. ¿Ya? Los antecedentes de salud mental, familiares y personales, ¿ya? Si la mamá es bipolar y está descompensada, por ejemplo, algo súper grave, o si el propio paciente estaba con tratamiento, abandonó tratamiento, dejó de asistir, ¿cierto? Dejó sus medicamentos, y hay que reiniciar, contactar con nivel de especialidad si es pertinente. Si hay consumo de sustancias de por medio, agrava la situación, disminuye el autocontrol, como les decía. Y siempre en menores explorar los posibles gatillantes. Esto de, no me vienen las ideas de la muerte, preguntar, pero tú te das cuenta por qué vienen, hay situaciones específicas, ¿cierto? De repente no es necesariamente algo que pasa, pregunto, a veces algo que tú te acuerdas o algo que tú piensas. Dime algún ejemplo de cuando te haya ocurrido de verdad una ideación o de las veces que has intentado, qué ha ocurrido, qué has pensado, un ejemplo real, ¿ya? O si hay un acontecimiento vital estresante reciente como muy grave.
Siguiente. Y entonces ahí volvemos a como nuestras escalas de riesgo, ¿cierto? Entonces, si las ideas suicidas son infrecuentes, son poco intensas, son fugaces, no tiene plan y no hay intento suicida previo, no hay en realidad una intención de concretarlas, te reconocen, no es algo que pienso cuando yo me siento muy mal, pero no lo haría, ¿ya? Los síntomas son leves, sí, está depresivo, sí hay crisis de angustia, pero no es algo intolerable, tiene un buen autocontrol, ¿cierto? Y tiene un método protector confiable, un paciente de riesgo bajo, que correspondería al alta hospitalaria y derivación a atención primaria de salud. Y en riesgo moderado, la ideación suicida un poco más frecuente, ¿cierto? Mayor intensidad, planes vagos, esto de tomar pastillas, no sé cuál no lo he pensado, ya, cortarme, sí, pero no sé cómo, en verdad no lo he pensado con detalle, ya, son planes vagos. Con baja intencionalidad, no, la verdad es que no creo que lo haga, ya, le haría daño a mucha gente, dudo que lo haga. Y los síntomas son moderados, con buen autocontrol, hay desesperanza, pero están más moderadas. Y hay un medio protector confiable, también es un paciente que podría ir a APS, ¿ya? Y ahí, según como les explicaba de las otras dimensiones, eventualmente derivan la atención secundaria según el criterio clínico. Ya, acá vamos a las dos más importantes. Riesgo severo, si las son frecuentes, intensas, duraderas y los planes son definidos, hay indicadores indirectos de intencionalidad, ya ha mentido, ha guardado medicamento, ha llegado cerca del plan, ¿cierto? Ha preparado alguna vez alguna cosa. Los síntomas son severos, intolerables, un dolor psíquico descrito como intolerable y un bajo autocontrol que tiene características indirectas, como le mencioné, el autocontrol. La desesperanza es severa, la muerte única salida y además el medio protector es inseguro, es un paciente que requiere de hospitalización. No sabemos todavía si hospitalización en UCI, pero al menos mantenerse hospitalizado en un hospital general, ¿ya? Riesgo extremo, ya incluso podría ser criterio de ingreso a una UTI, ya que requiera de una vigilancia mayor que en un servicio, por ejemplo, de baja nivel de complejidad. Con los directivos nos ha costado que se entienda que de repente los pacientes de riesgo extremo, eh, que uno tiene riesgo incluso de un suicidio intrahospitalario, puede requerir de UTI. ¿Ya? Si las ideas son frecuentes, intensas, duraderas, con planes definidos, hay indicadores directos, ¿ya? Síntomas muy graves, muy poco autocontrol, ¿cierto? Y medio protector ausente y es extremo, inminente. Es a la primera oportunidad que yo tenga me voy a matar, ¿cierto? O pacientes que estando hospitalizados, por ejemplo, agarraron un corto punzante y se hicieron un corte profundo, son cosas que nos ha pasado realmente, ¿ya? Son pacientes que pueden requerir vigilancia útil. Eso, sí. Ya, siga luego. ¿Se escucha, no? ¿Se escucha? Sí. Sí, perfecto. ¿Se ve? ¿Se ve la pantalla? Sí. Ya. Le agradezco a la Dani una clase magistral para todo, ¿ah? Volví a aprender de nuevo todo. Importante, como tercer pilar, ¿cierto? Ya primero ya salvaguardamos la vida del paciente, segundo, identificamos el riesgo del paciente, como nos gusta a los urgenciólogos, todo bien dicotómico. El rol del médico que trabaja en urgencia es establecer pocas preguntas para todo paciente de cualquier tipo, ya sea una neumonía con el curso 65, ¿cierto? Con Censur, como sea que la quieran modificar, un TEP, que lo vamos a modificar con el PESI, ¿cierto? Lo que sea, una sepsis con SOFA. El psiquiátrico, el paciente con, no psiquiátrico en general, o sea, en psiquiatría o en salud mental, ¿cierto? El paciente con ideación suicida también. Tenemos que salvaguardar que lo más crítico deje de ocurrir, ¿cierto? Evitamos que el paciente fallezca. Una vez que salimos de esa crisis, pasamos a la segunda, con tiempo, con cuidado, ¿cierto? Ocupando el lenguaje bien pertinente, nunca revictimizando al paciente. Y, la entrevista tiene que ser en un entorno seguro, uno tiene que tener cierta distancia, ojalá más de 1,5 metros del paciente, ¿cierto? Coordinar con y tratar de involucrar a los familiares, obviamente después de la entrevista, ¿cierto? Para poder saber si el paciente se puede ir. Coordinar con la atención de salud mental para hospitalización o seguimiento, y ahí es donde entramos nosotros ya, este paciente va a requerir o no va a requerir estar adentro, o lo podemos sacar y bajo qué condiciones. Las medidas de contención física, ¿cierto? Tenemos que contener al paciente en caso de que, ¿cuándo? Solo cuando tenga riesgo inminente de autoagresión y heteroagresión, y siempre después de haber agotado las medidas verbales. Y esto es re importante. A veces tenemos el gatillo súper corto para decir, ¿sabe qué? Contengan al paciente. Pero siempre hay que intentarlo. A pesar de que puede ser difícil, uno diga, no tengo tiempo, tengo 20 cosas más que hacer,
esto es un mensaje propio, desde mí a todos los que están escuchando. En general, algo súper difícil. Yo, desde mi vereda, ¿cierto? Desde la urgenciología, como jefe del servicio, que trato no de imponer nunca, pero tratar de que la gente me siga un poco en las ideas de pensamiento que tengo, mensajes bien bonitos que hay que decirlo. El dolor ajeno es el mejor tolerado. El paciente que tiene una fractura, que no le ponéis tanta morfina, en verdad que cuesta. Siempre es importante entender eso. El dolor, nuevamente, el dolor ajeno siempre es el mejor tolerado. El dolor físico es súper entendido por la mayor parte de los médicos y de los clínicos en general, de todos los profesionales. El dolor psíquico es difícil de entender y es difícil de empatizar, tanto en el setting como estamos nosotros, de que estamos expuestos a muchas, muchas cosas, pero tenemos que entender que así como nosotros nos las vamos a jugar por el abuelito que está con una neumonía en shock séptico y vamos a hacer todo para que ese abuelito viva, tenemos que hacer lo mismo por el paciente de salud mental que está sufriendo, ¿cierto? Está en algo que no lo hace porque en verdad quiera molestar. Eso es re importante. Es un paciente que tiene una enfermedad y que debemos de cuidarla y tenemos que ser empáticos porque es difícil, yo lo entiendo, pero tenemos que ser empáticos porque uno nunca sabe por lo que está pasando la persona que tiene al frente. Y siempre intentar conversar con el paciente, dejar registrado que se intentó justificar el por qué, porque aquí en buen chileno vamos a amarrar al paciente. Obviamente las contenciones tienen ciertas formas de hacer, tiene que estar protocolizado, tiene que haber un protocolo interno, ¿cierto?, de cómo se van a hacer las contenciones que tienen que ser súper específicas, dentro de todo, intentar evitar la contención torácica, ¿cierto? Y si lo vamos a ocupar, tratar de que no sea tan apretada, por así decirlo, los pacientes van a hipoventilar, el paciente, recuerden, que está contenido. Uno no es como que contenga al paciente y se va y te olvidáis todo el turno del paciente. Ese paciente debiésemos verlo cada 15 minutos. ¿Ya? Debes estar, porque es un paciente que está inmovilizado. Ese paciente, si tú lo tienes inmovilizado más de 3 4 horas y no lo rotas, no lo mueves, que cuesta ya porque está contenido, ese paciente puede hacer una TDP, puede hacer un TEP y mañana va a tener un paciente en el reanimador que venía por ideación suicida y se tepió. Hizo un TEP y está masivo, requiere UCI o tenéis que trombolizarlo. Entonces, nunca olvidar de eso. Eso nos pasó alguna vez en esta urgencia. En algún momento teníamos pacientes que, claro, era difícil manejo, teníamos apoyo de psiquiatría, pero eventualmente se nos pasó un poco de que estuvo mucho tiempo con contención y el paciente hizo una TB. Gracias a que no fue más que eso, que terminó anticoagulado. Y eso fue algo prevenible. Entiendo la contingencia asistencial que uno pueda tener, pero nunca olvidar el cuidado de estos pacientes. Entonces, de los tipos de contenciones que tenemos, siempre la primera tiene que ser la verbal, ¿cierto? Verbal o emocional es la primera línea. Comunicación calmada, un tono bajo, ofrecer la mayor seguridad, siempre evitar las discusiones, no enganchar con las peleas. Son pacientes que pueden estar reactivos, que quieren pelear, que quieren sacarse la rabia que tienen adentro. Uno tiene que evitar siempre el juicio, ¿cierto? O prejuiciar a sus pacientes, ¿cierto? Y discutir. Siempre tratar de usar frases de validación. Como bien dijo Dani, entiendo que estás sufriendo, entiendo que tuviste una molestia que te hizo sentir así. Tengo entendido que estás pasando por un periodo muy, muy difícil para ti y esto te está haciendo sentir de esta manera. Y tratar de convencer al paciente. Si el paciente uno en la entrevista se da cuenta, por ejemplo, un paciente delirioso que no conecta, ¿cierto? Que está inatento, claro, no nos va a quedar más opción que pasar a la farmacológica, ¿cierto? Cuando la contención verbal ya no es suficiente. ¿Qué tenemos a mano? Tenemos lorazepam, ¿cierto? Benzodiazepinas, puede ser 1 o 2 miligramos endovenosos, 4 miligramos intramuscular, todo depende del hábito corporal, en abuelitos, ¿cierto? En pacientes ya intoxicados, hay que tratar de reducir las dosis, ¿cierto? No ensombrecer más. Un paciente que ya viene, que está agitado, pero que se tomó 4 cajas de benzodiazepina, no le vamos a poner más benzodiazepina, ¿cierto? Probablemente en algún momento va a pasar la agitación y va a empezar a hipoventilar, ¿cierto? Comprometerse de conciencia. Aloperiol también. 5 miligramos intramuscular. Endovenoso, tratar de no evitarlo, ¿cierto? En abuelitos, ¿cierto? En pacientes que ya usan antipsicóticos, recordar que prolonga el QT, obviamente, no es que a todo paciente haya que hacerle un electrocardiograma, obviamente evitar la polifarmacia y recordar que este paciente que puede llevar varios días en la urgencia o harto tiempo, ¿cuántas veces le han pasado esto? Uno tiene que siempre tener cuidado, uno no se le ocurriría a nadie trombolizar 2 veces a alguien por error. No podemos decir, oye, pasa el otro del bio, pasa el otro de la CEPAM, y ya lleva 5 en el turno, indicado por 5 médicos distintos. ¿Ya? Entonces es súper importante eso, que tengáis un paciente que hay que tratar de asegurar siempre el nivel de cuidado. Y la contención física, como ya dije siempre, solo ante agitación severa o que hay un riesgo inmediato que el paciente desesperadamente está buscando un cortopunzante para matarse, quiere agarrar la vía venosa para soplarle y morir. Cosas que pueden ocurrir y han pasado. ¿Ya? O usar siempre, y esto es re importante, cuando uno vaya a hacer contención física, lo ideal es que tengamos un team de contención física.
y eso es lo que la evidencia dice. Ojalá 5 personas bien entrenadas en inmovilización, y las correas deben ser acolchadas, tratar de nunca jamás comprimir el tórax, y hay que revelar cada 15 minutos. ¿Cómo debiese ser? El clínico lo indica, ¿cierto? El team se activa y debiésemos hacer la contención y debiese estar siempre al menos presente el que lo indica, en un intento de hacer creer que no es que yo indico me voy, ya en el fondo tiene que haber un líder, así como cuando tocan el timbre paro y está el líder del equipo que va diciendo y tiene que ir vigilando y salvaguardando que todo ocurra bien. Es lo mismo en un team de contención de agitación psicomotora. Debiese haber un líder que valide en fondo todas las conductas. ¿Por qué? Porque inevitablemente esto es como una película. Para el paciente, desde la vereda del paciente, llegó un médico, indicó algo, sale de la pieza y entran 5 monigotes a amarrarme. Es imposible no verlo de esa forma cuando uno es el paciente. Entonces es importante que uno se quede, uno, para ver que las cosas se hagan bien, que no haya una vulneración de derechos. Obviamente, las 5 personas que van a ingresar, hay una desventaja física. Todos los que nos ha tocado contener a alguien entendemos que 5 personas es el mínimo, porque a pesar de que pueda ser una abuelita que pesa 35 kilos, tiene fuerza como un fisicoculturista de 200 kilos cuando está en una agitación psicomotora. Y por eso es que tiene que ser tantas personas y tiene que ser de una forma específica. Nunca apretar firme, siempre tratar de bloquear las articulaciones para que el paciente no pueda hacer fuerza. Y así tratar en el fondo, de evitar lesiones para la gente que está haciendo la contención. Alta. Tomemos un minuto y decimos, ¿cómo puedo dar yo de alta a mi paciente de manera segura? ¿Cierto? Las indicaciones de hospitalización, muy bien las dijo Dani, ¿cierto? Las voy a repetir rápidamente por el tiempo y en honor al tiempo. Métodos usados que sean de alta letalidad. Intentos repetidos, también. Asociación a otra psicopatología, un trastorno afectivo bipolar descompensado, que en este contexto está haciendo intentos de autólisis, es un paciente que es de alto riesgo. Cuando esté asociado, ¿cierto? Violencia intrafamiliar, disfunción familiar severa, en el fondo no tienes una red de apoyo. La imposibilidad de manejar los estresores ambientales, en verdad esto está fuera de mi alcance. Esto me está ocurriendo porque en mi trabajo tienen que echar a alguien y a mí me tienen fichado porque, no sé, me llevé mal con este, es algo que no puedo yo controlar también, es difícil manejar eso. Psicopatología grave de los cuidadores en verdad, como dijo Dani, son mis papás, también son bipolares y están descompensados, no tengo quien me cuide, ¿ya? Incapacidad de lograr el compromiso del no suicidio, de que el paciente no sea capaz de comprometerse a que no se va a suicidar. Antecedentes de suicidio de personas cercanas, cosas que no podemos modificar, esto ya ocurrió, es algo que sí o sí le está provocando el dolor al paciente, ¿cierto? Muy importante, un intento de suicidio programado. Como bien dijo Dani, el paciente que está esperando aislarse geográficamente es muy distinto al paciente que le manda mensaje a la pareja, expareja, para que venga a verlo y en verdad no tenía un intento real, solo quería de repente un llamado de atención. Es muy distinto a, como bien dijo Dani, o los niños. Suena triste, ¿no? El que empieza a deshacerse de los peluches, o mira, tengo un amigo que tiene un collar que nunca se lo sacó y se lo regaló a una amiga. ¿Por qué? Qué raro, ¿qué está pasando? Eso es lo que uno tiene que estar buscando y preguntando de manera dirigida. Fracaso del tratamiento ambulatorio, ha pasado por APS, por COSAM, te lo está derivando el psiquiatra desde el COSAM diciendo que intentaron todo, ese paciente tiene que llegar a hospitalizarse, requiere, ¿cierto?, estar vigilado. De los objetivos, ¿y qué es lo que uno busca al hospitalizar a un paciente? ¿Qué es lo que busca? Uno busca sanar al paciente, obviamente, busca salir de la crisis para que podamos retornar nuevamente al ambulatorio para poder intentar avanzar en su tratamiento. Protección y vigilancia a las 24 horas. Y aquí es donde nos va a costar siempre, como bien dijo Dani, creer que este paciente que tiene una ideación suicida activa de alta letalidad y que ese paciente, mira, uno mira para el lado, el paciente se intenta matar, ese paciente requiere UTI. Ese paciente, al igual que un paciente en shock cardiogénico, bueno, se requiere UCI, pero igual que un paciente en una cetoacidosis, requiere estar visto permanentemente porque tiene mucho riesgo. En cualquier momento te da la vuelta y está colgando del baño. Y eso puede ocurrir. Entonces, de repente los pacientes van a requerir UTI y no solamente porque se tomó media farmacia. De repente tiene que ser porque el paciente tiene una ideación activa intensa y de alta letalidad. Y eso les va a costar tanto a ustedes, que les pedimos que traten de empatizar con esto, como con sus jefes probablemente, o con los jefes de la UCI, o con el interconsultor, a quien tienen que ustedes, además de convencerse ustedes, tienen que convencer a su interconsultor de que el paciente requiere este nivel de cuidado. El estudio diagnóstico, ¿cierto? Si es que hay un estudio que hacer desde el punto de vista de salud mental, el inicio de un tratamiento o el reinicio que lo votó y a 6 meses que no quiere y no se lo quiere tomar, ¿cierto? Exacto. Cuando uno requiere cambiar inmediato, ¿cierto? El equilibrio familiar, cuando hay una ruptura importante, que es algo que no tiene cómo manejarse, ahí en el fondo vamos a requerir, ¿cierto? Uno de los objetivos de la hospitalización.
Monitorización de efectos terapéuticos, ¿cierto? Le hicimos un cambio en el litio, le hicimos un cambio en esta pastilla, hay riesgo de un síndrome serotoninérgico, hay riesgo de, ¿cierto?, de que el paciente haga una falla renal porque le tuvimos que subir la litemia y tengo que controlar que no haya que dializarlo, ¿cierto? O cuando tengamos que adicionar red de apoyo social, que son pacientes que no tengan un apoyo. Entonces, aquí, checklist que tenemos que tener, ¿cierto? ¿Qué es lo que tiene que tener mi paciente para poder darse de alta de manera segura? Uno, que no sea un intento suicida de riesgo alto o muy alto, ¿cierto? Que sea de moderado o leve. Y lo primero, lo más importante es la estabilización médica completa, que no tenga compromiso vital, metabólico o neurológico, que haya salido de todo riesgo médico. Después de eso, que haya recibido una evaluación de salud mental, no necesariamente psiquiátrica. Está escrito así en la tabla, pero debe ser de salud mental o psicológica realizada y que el riesgo clasificado sea bajo o moderado con un plan de seguimiento bien establecido. La ausencia, obviamente, de intoxicación aguda o que el paciente persiste en delirio. No podemos dar de alta a un paciente que persiste delirioso, le falta estudio o le falta vigilancia. El paciente tiene que estar lúcido, orientado y capaz de participar en la toma de decisiones. Nunca podemos dar de alta a un paciente que no tuvo la oportunidad de decir o tomar decisiones dentro del plan, porque él tiene que comprometerse a seguir ese plan afuera. ¿Ya? Obviamente en pacientes que tengan antecedentes, ¿cierto? De disfunción cognitiva, claro, que no puedan participar, ahí va a tener que ser sí o sí el cuidador, que es quien se tiene que hacer cargo de todas estas decisiones. Contención familiar o red de apoyo confiable. Tiene que haber una persona disponible las próximas 24 o 48 horas posteriores al alta. La probabilidad de un paciente con ideación suicida que estuvo hospitalizado, que lo das de alta durante las próximas 24 a 48 horas, tiene hasta un 300% más de probabilidad de cometer suicidio solo al alta, a pesar de que ya estaba estable. Y es por eso que tiene que estar siendo observado los próximos 1 o 2 días. Eliminación de los medios letales. Este paciente, en verdad, como bien dijo Ani, el hijo de funcionario PDI, no, la pistola ya no la estoy guardando más, la llevo conmigo siempre. No, mire, yo las pastillas, ahora todos los medicamentos los voy a controlar en una caja fuerte que ahora yo voy a tener la llave y él no va a tener acceso, ni siquiera con clave para que no se la pueda aprender. No, ya en la casa sacamos todos los tóxicos debajo de la plata y ya no guardamos ni cloro, perfecto. Y que todo quede registrado en ficha que se está tomando la eliminación y que se está haciendo y el familiar se está haciendo cargo y responsable de esto. ¿Ya? La derivación toda documentada. Sí, ojalá una cita agendada en salud mental en los próximos 7 días. Nosotros desde la urgencia probablemente no tenemos cómo asegurar al 100% esto. Los pacientes de riesgo muy bajo, una interconsulta, ¿cierto? A su CESFAM, a su SAPU, perdón, a su CESFAM, a su APS, para que tenga una atención de salud mental en los pacientes moderados. Idealmente, si podemos hacer una interconsulta al COSAM, también la vamos a hacer, ¿ya? Y en el fondo, el paciente, uno se lo pasa al acompañante o al paciente y tiene que dejar firmado que va a ir a cursar la interconsulta. No vamos a salir de la urgencia a ir a nosotros a cursar la interconsulta. Si tenemos la posibilidad de hacerlo mediante telemática, conocemos a alguien, obviamente tenemos que siempre, si tenemos la opción de hacer algo más, hacerlo, ¿ya? Pero tenemos que dejar todo documentado y responsabilidades tanto de parte del médico que está acá como del familiar que se va a hacer responsable. Así como el paciente que dice, ¿sabe qué? Yo quiero la alta voluntaria, y uno sí, fírmeme el rechazo y se hace cargo. Eso mismo no es que estemos rechazando, pero tiene que hacerse cargo. Tenemos que también dejarle y darle todas las herramientas a los familiares para que se puedan llevar al paciente con seguridad. Y el plan de seguridad tiene que estar implementado, el SPI completado y firmado. ¿Y qué es un plan de seguridad implementado? Acá, el Safety Planning Intervention. Tiene 6 puntos, ¿cierto? Primero, la identificación de las señales de alarma. ¿Qué cosa? Situaciones o pensamientos o sensaciones que preceden a las crisis. Yo en verdad empiezo a sentirme una carga para los demás, empiezo de repente, y uno sabe que esto es una bola de nieve, pero los pacientes saben cuáles son sus grises, sabe cuándo va a empezar a sentirse mal. Así como el paciente con la cefalea con aura tiene aura antes, y claro, puede haber en el fondo, para decirlo de alguna manera, un aura para esto. Identificar eso y que el paciente sepa identificar y tenga la herramienta de cuándo va a empezar a sentirse mal. ¿Qué estrategias puedo hacer yo para afrontar estas señales de alarma? ¿Qué acciones puede hacer él y que él solo sepa o ella sepa para calmarse? Por ejemplo, respirar profundo, escuchar música, ducharse, caminar. Me gusta salir a la playa, perfecto. ¿Qué contacto tiene con personas de apoyo? ¿Qué personas a las que pueda llamar, visitar o sin hablar directamente del suicidio, con quién tú puedes hablar o te sientes, mira, yo en verdad cuando me siento mal, hablo con mi amigo José y José en verdad siempre me habla bien, me hace sentir bien, me tira 2, 3 chistes y yo me siento mejor? Perfecto. Mi hermana Laura, mi vecino Pedro siempre está conmigo y yo siento ese apoyo y me hace sentir un poco mejor. Perfecto. Tener ese contacto y bien claro y especificado. Contactar ayuda profesional o hay líneas de crisis, hay números de emergencias locales y hospitales. Esta salud responde al 600-360-7777. SAMU puede llamar, ¿cierto? En caso de que yo digo, ¿sabes qué? Tengo tanto miedo
que creo que voy a hacer algo y no siento que puedo no controlarme, llamo al 131, aviso a SAMU. SAMU debe de activar la red si es que es necesario ir a buscarlo, obviamente. Y está la línea de prevención del suicidio. Cuando uno llama al asterisco 4141, te van a atender, vas a tener una atención inmediata, ¿cierto? Así como uno llama al 131, que es para línea de prevención del suicidio, y si es un intento de alta letalidad grave, incluso puede tener atención por psicólogo. Reducción de acceso a los medios letales. Plan para retirar armas. Me comprometo como papá de la PDI a que no tengo el arma nunca más cerca. Papá, hijo carnicero, no voy a hallar ningún cuchillo grande, cosas así. Suena de repente a que pueda ser medio caricaturesco, pero en el fondo hay que quitarle todos los accesos a medios letales porque el paciente va a intentar, ¿cierto?, tener todo el autocontrol posible. Pero es como tener el gato frente a la carnicería. Hay que sacarle las tentaciones o las cosas que puedan gatillar, ¿cierto?, los pensamientos y querer hacerse más daño, ¿cierto? Retirar los pesticidas, sacar el cloro, que no haya cosas de limpieza, ¿cierto? Mi pareja, entonces, ¿cómo lo vamos a dejar escrito? ¿Cómo? Ahí está. Mi pareja va a guardar las pastillas en un lugar seguro que yo no voy a poder tener acceso y en el fondo ya no voy a poder acumular esto. Motivaciones personales para vivir. ¿Qué cosas le dan sentido? Y es necesario preguntarle al paciente. Mira, yo en verdad creo que no lo haría por mis hijos, por mi perro, que en verdad nadie me lo va a cuidar, estoy solo, necesito terminar mi estudio, ya me propuse esto. Todas esas son motivaciones perfectas y son herramientas que tenemos que tener y usar para poder darle herramientas a nuestro paciente para que esté seguro, ¿cierto?, a la salida. Y una vez que tengamos todos estos 6 puntos claros, identificados, ¿cierto? Vamos a tener nuestro checklist del alta segura, ¿ya? ¿Qué proponemos nosotros? Esto. El checklist lo pueden cortar, copiar, pegar y ocuparlo y dejarlo incluso como registro clínico sistematizado. ¿Cumple o no cumple? Perfecto, si hay observación o no hay observación. Evaluación médica y salud mental completa, pum, check, se hizo. Paciente está orientado sin intoxicación, salió de riesgo médico, pum, check. Riesgo suicida clasificado como bajo moderado, sí, check, bajo, moderado. Observación, ahí le ponen riesgo bajo, se derivó a APS. Riesgo moderado, se derivó a APS más COSAM o solo COSAM. Plan de seguridad completado, sí, perfecto. Yo ya lo hice, busqué todo esto, mi paciente se lo lleva escrito, ya se lo lleva escrito y les vamos a mostrar algunas regalitas aquí que Dani les va a dar, que yo se los voy a mencionar. Aquí está y se lo dejan escrito de qué es lo que tiene que hacer para que no lo olvide. Obviamente en un momento de estrés el paciente se va a olvidar de las cosas que conversamos o puede ser que requiere una ayuda a memoria. Perfecto, cumplido, entregado al paciente. Apoyo familiar o contacto 24 horas, sí, check. Nombre, teléfono, aquí está la mamá, va a estar las 24 horas, perfecto. ¿Medios letales limitados? Sí, ya todo lo que dije que íbamos a hacer ya se hizo. Perfecto, la casa ya está libre o el lugar donde estoy está libre de los riesgos externos, exógenos de este paciente. Perfecto. ¿Se hizo la derivación a APS salud mental realizada? Sí, perfecto. ¿Dónde? Se hizo tal día, se hizo la interconsulta, se lo entregó a tal familiar, familiar firma que recibió la interconsulta y la va a cursar. Perfecto. ¿Instrucciones de alarma entregadas? Sí. En caso de esto, hacer esto. En caso de esto, hacer esto. En caso de que sientas esto, hacer esto. Primero partir por ir a caminar, después seguir por tomar tu fármaco. Perfecto. Y lo más importante, que el registro clínico quede completo. Todo escrito, así como lo hacemos con un paciente con shock cardiogénico, KILIP 3, o sea, KILIP 4, con falla de bomba, con tanto, y el paciente requiere esto. Perfecto. Todo firmado, todo escrito. Es un instrumento médico legal importante con implicancias médico legales y éticas. Y aquí, esto es lo que Dani también entrega aquí en el Hospital de La Serena, que son las recomendaciones para los padres de un niño o adolescente con riesgo suicida. Y aquí están los 10 puntos, ¿cierto? Que los dejamos con honor al tiempo para poder tener las preguntas, ya van a ser la una. Lo van a tener para que lo lean, pero ahí está. Todas las indicaciones, cómo hacerlo, en qué caso, qué es preferible, qué no. Eh, Absolutamente todo, perfecto. Lo mismo, plan de seguridad, que es lo mismo que le acabo de explicar, también esto se usa en infanto adolescente, con unos monitos bien mnemotécnicos, esto se puede imprimir y rellenar y dejar acá, ¿cierto? Palabras clave, cuándo voy a ocupar, cuál es mi tratamiento, mi edad, razones para vivir, ¿cierto? Posibles desencadenantes, cosas que me pueden hacer sentir solo, aburrido, cambio de la fecha, ¿cierto? Cambios en el ánimo. ¿Qué señales? ¿Qué medidas puedo hacer para sentirme mejor? Al final, pedir mi medicamento SOS. ¿Qué apoyos puedo contactar? ¿Qué teléfono? ¿Qué ayuda puedo tener? Y de 24 horas, servicios de urgencia. ¿Cuál es la urgencia al SAPU más cercano a donde yo vivo? ¿A dónde voy a recurrir geográficamente en caso de que esto ya no me esté funcionando? Y a ver, nunca olvidar, asterisco 4141, línea de prevención de suicidio, pueden conversar con alguien de inmediato. ¿Ya? Y acá lo mismo, un poco más, lo mismo, cuál es la emergencia más cercana, cuáles son los teléfonos de asistencia, a quién puedo recurrir, aquí 3 personas, a quién puedas llamar, si es que no te contesta A, si no te contesta B, si no te contesta C, ¿qué puedo hacer para distraerme? Cosas que me sirvan, nunca me olvido, sabes que en verdad cuando estoy muy terrible me voy a tocar una canción
ojalá no de Nirvana, pero una canción en guitarra, me gusta bailar, me gusta hacer esto, me gusta salir a comer con mi amiga, listo, perfecto, y hacerlo, y tener el plan bien establecido, ¿ya? Tratamiento farmacológico, que es re importante, no hay medicamentos específicos para la suicidalidad. No está el antisuicidín, no existe. Entonces, los fármacos pueden ser necesarios, obviamente, para trastornos psiquiátricos subyacentes, y son los medicamentos que va a usar de forma basal. Y es importante que la familia conozca cuáles son los riesgos y qué hacer si surge una conducta suicida. Pero de los pilares que uno usa en el fondo para el tratamiento sintomático de los pacientes con suicidalidad, uno lo que quiere hacer es tratar el pilar de ansiedad y angustia, de impulsividad, y aquí no está, pero lo más importante es el insomnio. El paciente no puede estar con insomnio. ¿Por qué? Como bien me dijo la Dani estos días, el paciente se pone muy creativo en la noche. Si está toda la noche sin dormir y no tiene con quién conversar, solamente va a tener tiempo de recrear, de empezar a hacer planes, ¿cierto? Es mejor que el paciente tenga un buen dormir, ¿cierto? Dejar algo para que duerma, no dejar ketamina para dormir, ¿cierto? Que es un antipsicótico y los pacientes al final tiene un efecto somnífero por el efecto antihistamínico y es como que se tomara un camión, ¿cierto? De clorfenamina y por eso andan dormidos todo el día, ¿no? En el fondo, dejar un somnífero leve, ayudarlo a que el paciente pueda hacer eso, inducir el sueño. Para la impulsividad tenemos herramientas, la risperidona, la quetiapina, ¿cierto? Que ayudan para el control de los impulsos. Y para la ansiedad y cuando el paciente tenga mucha angustia, hacer el uso de benzodiazepina. Si queremos una benzodiazepina que no produzca tanto efecto, ¿cierto? Somnífero, tenemos clotazepam, podemos partirle un ISRS como fluoxetina, citalopram, sertralina desde el servicio de urgencia ¿cierto? Si es que la angustia después es mucha, es muy repetitiva y eso puede escalar, ¿cierto? Como una bola de nieve a llegar al intento suicida, ¿cierto? Neurolépticos como quetiapina y risperidona nos van a ayudar, ¿cierto? Para la ansiedad y angustia. Importante siempre que se esté tratando la patología base, su trastorno ansioso, su trastorno de uso de sustancias, su trastorno límite de la personalidad, estrés postraumático, mantener sus medicamentos de base y reiniciar. Síntomas que pueden actuar como factor de riesgo adicional son los pacientes que tengan mucha impulsividad. Como les dije, el insomnio es muy importante tratarlo y no olvidarse que estos pacientes requieren dormir para poder descansar y no estar pensando de más, no aumentar, ¿cierto?, su ansiedad o su angustia. Hugo, Daniela, excelente presentación. Realmente estuve conectada, escuchando, Pasita también, hablábamos ahí por un chat interno de cuán interesante estaba la presentación. Hay harta pregunta en el chat, también estábamos avanzados en la hora, pero el contenido fue tan relevante que realmente fue necesario tomarnos este tiempo. Les agradecemos enormemente porque creo que en verdad clarificaron mucho sobre la evaluación del riesgo suicida en el contexto de la urgencia. Estamos hablando de un setting bastante especial, ¿sí? Y hablábamos con Paz por interno que, dada la hora, también podemos enviarles después las respuestas a las preguntas que vamos Ujú. a sacar del chat a todos los participantes. Y vuelvo a reiterar, porque he escrito mucho en el chat, que tienen que estar inscritos en el link de asistencia. No los vamos a enviar aquí, digamos, a diestra y siniestra, sino que a los que estén inscritos en el link. Pero antes de que nos vamos, resumir algunas preguntas. Em, por ejemplo, se repitió una o dos veces el tema del registro clínico, como que es necesario que se registre cada cosa en la ficha de las que pregunté. em, y además también sobre registro clínico, perdón, sobre la evaluación clínica, por ejemplo, Camilo Jorquera preguntó si solo la evaluación la debe hacer un médico o si tengo en la urgencia un psicólogo, un terapeuta, ¿quién evalúa el riesgo? ¿Te puedo contestar Responde. eso? Sí, Mira, Dani. sí, hay que registrar todo, no tiene para qué ser tan largo, pero por ejemplo, los puntos que yo puse, la frecuencia 2 al mes aprox, todo de 10 a 15 minutos de duración, te da a ti el respaldo para decir que es de baja intensidad, baja frecuencia, ¿cierto? No, no hay un plan específico, no tiene para qué ser tan extenso. Ujú. Los registros de las otras patologías lo hacen extenso, hasta el trabajo parto lo hacen extenso, esto es lo mismo, registran todos los puntos, no es distinto al resto de la medicina. Eh, Así que sí, no es transferible la responsabilidad médico-legal, ¿ya? No es transferible. El médico tiene que hacer la evaluación, ¿ya? Y no puedo decir, según psicólogo, digamos, no hay riesgo. Eso no sirve. Tiene que haber una evaluación médica que me puedo apoyar en un profesional de apoyo, ¿cierto? Me puedo apoyar en un psicólogo que complete un poco más la entrevista, que me recopile un poco más los antecedentes sociales, pero tiene que hacer la entrevista un médico. Psiquiatría es medicina, es parte de, hay que hacerlo el médico.
Eso, súper importante lo que dice Dani, recordar que obviamente dependiendo de lo que tengan en su servicio, espectacular si tenemos más apoyo. No se olviden que están los asistentes sociales, los técnicos sociales que te van a ayudar para la parte social, para entrevistar con los familiares, para hacer los compromisos. Obviamente uno, como el clínico, no podemos estar en todas, pero sí tenemos toda la responsabilidad. El paciente está bajo la decisión que nosotros tomemos, enfermería se va a abocar a la gestión del cuidado de las indicaciones que nosotros hacemos, pero la responsabilidad médico-legal no es psicólogo legal ni TENS legal, es médico legal, ¿ya? Y somos nosotros quienes tenemos que velar por el cuidado y así como tenemos lo mismo, paciente con dolor torácico de bajo riesgo, hardcore tanto, por ende es de bajo riesgo, lo puedo mandar para la casa. Es exactamente lo mismo, no olvidar que todas las enfermedades que son de salud mental son enfermedades, a pesar de que no seamos muy fanáticos del DSM, los que no somos psiquiatras, obviamente, probablemente los psiquiatras tampoco lo son, pero en el fondo es lo que tenemos, es nuestro trabajo, y no podemos nosotros partir desde la base de un prejuicio sobre toda una parte de la especialidad de la medicina. No tenemos que desensibilizarnos nosotros para poder tener cierto grado de empatía con el paciente. Nunca nos olvidemos de que si bien somos médicos, somos personas y tenemos una persona al frente que está sufriendo. Y nosotros tenemos que si bien no vamos a escribir así un mamotreto gigante, es como bien dijo Dani. Y recuerden, usen la clase, tienes un checklist de por qué estás tomando la decisión. Ese checklist que estamos dejando, en verdad, tiene todos los puntos en particular de por qué tú, médico legalmente, dices este paciente, y no por opinión propia, subjetiva, de manera objetivable de lo subjetivo, obviamente, estoy diciendo por esto y esto tiene riesgo alto, moderado, bajo. ¿Vamos a chuntarle a todo el 100%? No, no existe nada en medicina que tenga eso. Por eso tenemos un p-value menor a 0,05, porque dentro de las dos estándares, ¿cierto?, de desviación, lo más probable es que este paciente esté dentro de la media y obviamente se me va a escapar del 95, un 5% que no le voy a apuntar, que tenía todas las indicaciones. Yo hace poco, no hace poco, espero que nunca más pase, pero teníamos pacientes que se fueron de alta, que cumplían con todos los criterios, salieron, se tiraron por el puente. Justo el hospital de Coquimbo está fuera de un paso a nivel. Y puede pasar que cumplía todo, pero eso no significa que nosotros vamos a hacer toda nuestra práctica clínica en base al qué pasará. Porque si hacemos siempre en base, tomamos juicio o tomamos decisión en base al qué pasará, no vamos a avanzar a ninguna parte. Y como bien, espero que esté todavía conectado Pablo y Claudio, nosotros tenemos que tratar de hacer un manejo hospitalario y hacer la eficiencia hospitalera desde la urgencia. Nosotros somos quienes vamos a decir, sabes que mi servicio está sobresaturado, tengo 30 pacientes a la espera de salud mental. Hicieron la evaluación inicial, nos tomamos el tiempo ese paciente y lleva 5 días en la urgencia. Y no te pudiste tomar una hora. Sí, es cierto, es mucho una hora para atender a un paciente, pero ya tenía ocupado un box 5 días. En esos 5 días te tomaste el tiempo, te hiciste el tiempo de hacer esto, hacer tu checklist, capaz que de los 20, 7 no necesitaban estar hospitalizados. Y tienes la justificación médico-legal específica de por qué estás tomando esa decisión. Y hay que tomarlo, hay que usar las herramientas. Bacán si que tenéis orientador social, bacán si tenéis tecnólogo social, espectacular si tenéis psicólogo. Los pacientes que están en espera de cama de psiquiatría no tienen tanta terapia. El psiquiatra tampoco puede pasarles visita y hacer psicoterapia. Ideal si tenéis psicólogo clínico, genial. No es una herramienta que esté en todos lados. Si la tienes, úsala, apóyate, pero no tomes una decisión en base a lo que el psicólogo dijo porque el riesgo es tuyo. ¿Ya? Y así como tomamos riesgos para mandar una neumonía para la casa, sí, pues está sin oxígeno, menos 65, no está confuso, no tiene uremia, así de sencillo, como yo lo acabo de decir, deberíamos decir en un poco más largo, porque por esto, tiene esto, se puede. Perfecto. Y el brazo, ¿cierto? La articulación del sistema de salud está hecho y pensado para eso. Tampoco podemos decir, sí, pero es que no le dan hora nunca. Perfecto. Es cierto que está difícil acceder a algunas cosas, pero tenemos que creer y actuar en base a que nuestro sistema se va a articular y va a funcionar. Y tenemos que confiar, ¿cierto?, en que el profesional que está en APS, que está en el COSAM, va a dar la ayuda que nosotros esperamos que ocurra. ¿Ya? Perfecto. Les damos las gracias, compañeros, porque ya estamos un poquito pasados de la hora, pero ha sido un webinar de muy alta calidad técnica profesional, que también nos ha dejado a todos con muchas tareas para poder implementar en nuestros lugares de trabajo. Toda la información de apoyo complementario que también, más la presentación me parece, sí. Todo va a ser enviado a los participantes que se inscribieron en el link de asistencia, para que ustedes también puedan generar estas estrategias en sus propios servicios de urgencia, ya sea en la atención primaria como en la de especialidad. Y por supuesto que quedaron muchas dudas sin resolver, pero que vamos a tratar de ponerlas ahí también en el correíto en que les enviemos el link con la grabación.
el que además va a estar disponible en la página web de Hospital Digital, en YouTube de Hospital Digital, así es que ahí también lo van a poder volver a consultar. Así que bueno, les agradecemos. Daniela, muchas gracias. Hugo, muchas gracias. Y quedamos muy atentos también a toda la información que nos puedan enviar de apoyo a los participantes. Ujú. Y a los participantes también muchas gracias por haber estado conectados. Tuvimos casi 300 personas. Así es que muchas gracias por este interés, que también denota un interés por ir profundizando sobre la salud mental, que es un tema muy contingente en las urgencias actualmente. Que tengan una buena tarde, una buena jornada. Muchas gracias a todos. Gracias a todos, que estén bien.